Juego de Tronos El Señor de los Warg 261, 280 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 261 Si mirabas desde el cielo, la pequeña isla de Grey Gallows parecía en parte un plátano, uno muy torcido y de forma hexagonal, pero un plátano al fin y al cabo, más ancho en el medio y más delgado en los bordes. Según los cálculos aproximados de Jon, un total de unos 3000 piratas residían en la isla en ese momento, y eso, por supuesto, sin contar el número de esclavos, prostitutas, herreros y otros trabajadores, la mayoría de los cuales residían cerca del castillo. Pero como solo los considerados piratas eran útiles en una batalla, el resto no importaba mucho en ese momento. Ahora, alrededor de la mitad de estos piratas estaban directamente bajo el mando del rey pirata Ravager y eran exclusivamente parte de su flota, pero el resto provenía de varias flotas piratas grandes y pequeñas y generalmente cazaban en otras áreas por su cuenta, pero aún debían su lealtad a Ravager y acudían a él cuando él lo ordenaba, tal como ahora. La concentración de piratas en esta isla reflejaba en cierta medida su configuración geográfica, con la mayoría de los hombres bajo el mando directo de Ravager concentrados en el centro. Estaban divididos en dos asentamientos iguales, de unos 700 hombres cada uno, y se alojaban en asentamientos a ambos lados del gran castillo central, donde el propio Ravager vivía junto con la mayoría de los capitanes piratas más pequeños. El resto de los 1500 piratas, que en su mayoría formaban parte de flotas piratas independientes, grandes y pequeñas, se dividieron aproximadamente en 4 partes y se situaron a lo largo de las 4 costas diagonales de la isla, a cierta distancia del centro. Los únicos 2 puertos de este lugar se encontraban cerca de los 2 grandes asentamientos en el centro, a ambos lados de la isla. Eran simples muelles precarios construidos con la formación rocosa natural de la isla, pero aún así eran lo suficientemente grandes como para albergar todos los barcos piratas de la flota de los devastadores. Los 70 y tantos barcos también estaban divididos casi por igual entre los 2 puertos y, mientras que durante el día podían ir aquí y allá, durante la noche casi todos permanecían en los muelles, a excepción de 5 barcos especiales seleccionados al azar. Estos 5 barcos, en lugar de dormir durante la noche como los demás, tendrían la tarea de patrullar las aguas cercanas por parte de Ravager, ya sabes, por si acaso a alguno de los otros piratas alojados en las islas cercanas se les ocurría alguna idea rara. Esa fue toda la información que Jon había compartido entre todos los líderes importantes de la compañía y todos los que iban a liderar la operación de la noche. Sería obvio para cualquiera que el primer obstáculo para su plan de ataque serían los 5 barcos patrulleros que rodeaban la isla desde la distancia. Oberyn había asumido inicialmente que sería un trabajo muy difícil y que tendrían que tener una suerte increíble para poder eliminar todos esos barcos sin dejar que alertaran a los piratas de la isla, pero la realidad de las cosas había sido mucho, mucho diferente. Un solo barco, eso era todo lo que Jon necesitaba, se enfrentó a todas las naves patrulleras con una sola maldita nave, y Oberyn todavía estaba tambaleándose por el shock de comprenderlo todo, y si no le hubieran dado la oportunidad de estar en esa misma nave y no lo hubiera visto todo con sus propios ojos, nunca lo habría creído sin importar quién se lo contara, desde acercarse sigilosamente al barco enemigo durante la noche usando el tenue resplandor de las antorchas proporcionadas por los propios enemigos sin luz en sus propios barcos, hasta que Jon luego eliminó a los pocos vigías despiertos en silencio al lograr de alguna manera disparar todas sus flechas perfectamente en completa oscuridad. Para luego enviar a sus guerreros al extranjero en barcos enemigos usando pequeños botes de remos silenciosos y luego matar a cada persona viva en el extranjero con solo un puñado de gritos ahogados que afortunadamente fueron fácilmente ahogados por el viento y las olas del océano, todo fue bastante surrealista. Y luego sin parar, fueron al siguiente barco, y luego al siguiente, y como un reloj fueron atendiendo a un barco patrullero tras otro hasta que solo una hora después los barcos patrulleros no eran más que barcos fantasmas navegando sin rumbo en el mar mientras la gente de la isla no se daba cuenta. Oberyn tenía muchísimas preguntas sobre lo que había presenciado, ¿cómo podía alguien ver tan bien en la oscuridad como para disparar flechas? ¿Cómo podía alguien siquiera saber dónde estaba exactamente cada barco, especialmente de noche? ¿Cómo podía alguien obtener información tan detallada sobre una flota pirata en tan poco tiempo? ¿Cómo? Su mente estaba llena de tantos cómo que era desorientador, pero lamentablemente para él, no parecía que obtendría respuestas pronto, ya que poco después de lidiar con las patrullas, sus naves se dividieron en 2 grupos para comenzar la siguiente parte del ataque.
Pero si había algo que Oberyn había concluido con seguridad después de todo este tiempo con la compañía del Lobo del Norte, era que el chico era especial, tal vez incluso más que sus antepasados. Esto significaba que todas las cosas que le había prometido a Oberyn en el campamento, ya no parecían tan descabelladas. Jon hizo que un total de 700 hombres participaran en esta operación, lo que puede no parecer mucho pero en realidad era una cantidad enorme de personas para lo que constituye un ejército privado de un noble bastardo. Entre estos hombres se encontraban 500 mercenarios de la Compañía de la Rosa y otros 200 marineros de su propia compañía. Lamentablemente, solo la mitad de esos 200 eran buenos en una batalla terrestre, ya que fueron entrenados principalmente para ser marineros competentes en la operación de un barco y eran demasiado valiosos para ser utilizados simplemente para sumar números, por lo que Jon simplemente los dejó en el exterior de los barcos para mantenerlos en funcionamiento, en caso de que necesitaran una escapada rápida, no es que creyera que fuera necesario. En total, Jon tenía unos 600 guerreros bajo su mando y planeaba usar a todos y cada uno de ellos. Y a diferencia de otros en este mundo, no los usaría para aplastar a sus enemigos por la fuerza bruta. No, los usaría como un bisturí preciso que los atravesaría como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Lo primero que hizo fue dividir a todos los guerreros en dos grupos iguales, cada uno transportado por unos 8 barcos. Un grupo estaría liderado principalmente por él junto con algo de ayuda de otros, mientras que el otro grupo estaría liderado por Gareth, el comandante de la Rosa, y Oberyn, un hombre que probablemente sabía más sobre liderar hombres que cualquier otra persona aquí. El plan de ataque que Jon había ideado tenía un total de 3 fases. La primera fase se llamó recortar los bordes. Consistía en que los dos grupos atacaran silenciosa y simultáneamente los asentamientos piratas en la parte superior izquierda y la inferior izquierda de la isla. Se moverían sigilosamente por la isla de izquierda de derecha, eliminando a todos los piratas en el camino hasta llegar al otro borde, momento en el que comenzaría la siguiente fase. Por ahora, la primera fase había comenzado sin problemas con los guerreros acercándose sigilosamente a las orillas del lado superior izquierdo de la isla en pequeños botes de remos que los depositaron en las aguas poco profundas y luego regresaron a recoger a los demás. Incluso desde su posición en la playa, los guerreros podían ver fácilmente los numerosos pequeños asentamientos piratas en la distancia debido a las numerosas fogatas, pero ninguno de ellos hizo ningún movimiento para atacarlos, en lugar de eso, simplemente se dispersaron en una posición defensiva en la orilla mientras esperaban que el resto de sus compañeros terminaran de desembarcar. Pasó aproximadamente media hora antes de que el último de los barcos hubiera vaciado a sus guerreros y, finalmente, Jon tuvo toda su fuerza de ataque reunida en la isla, compuesta por un total de 355 guerreros frente a él que llevaban todo tipo de espadas, lanzas, hachas y arcos. Había un total de 6 asentamientos de piratas cerca de este lado de la isla, 3 a solo 5 minutos a pie de la costa, mientras que a los otros 3 les llevaría unos 15 minutos llegar. En cada campamento había aproximadamente unos 100 piratas durmiendo, así que Jon también decidió dividir sus fuerzas en 3 partes iguales. Uno estaría comandado por él, otro por el joven Bran, hijo del comandante Gareth, y el último por un mercenario de 50 años de quien Gareth se había jactado como uno de los mejores líderes que su compañía podía ofrecer. Si bien no habría ningún problema en liderar a sus unidades para atacar los campamentos más cercanos, ya que eran visibles incluso desde aquí, no se podía decir lo mismo de los otros sitios, ya que incluso los piratas de esta isla tendrían dificultades para encontrar su camino en esta oscuridad. Afortunadamente Jon tenía una solución preparada precisamente para una situación como esta. Les dio a Bran y a los mercenarios mayores un grueso trozo de papel con líneas dibujadas e instrucciones sobre la ubicación de todos los campamentos piratas, así como la cantidad de piratas que había en cada uno y otra información útil. El mapa, rudimentario, era tan detallado que, si lo seguían, les sería imposible perderse, e incluso si lo hicieran, podrían encontrar fácilmente el camino de regreso. Después de una última comprobación y un gesto de despedida, los 3 grupos partieron al mismo tiempo hacia sus objetivos. En 10 minutos, débiles sonidos de cortes y puñaladas resonaron en la noche, pero lo extraño fue que ni un solo grito escapó de la masacre, como si todos los piratas estuvieran en un sueño tan profundo que no se dieron cuenta de que estaban siendo atacados antes de morir, y lo único que significaba la muerte de tantos era solo el leve olor a sangre en el aire que se disipó poco después cuando una brisa pasó por el campamento.
La razón principal de tan fácil éxito fue que los mercenarios no solo tenían casi el doble en número que sus víctimas, sino que también descubrieron que casi todos los piratas sobre los que habían caído estaban completamente borrachos, con botellas y botellas de alcohol cerca, como si hubieran tenido una gran fiesta la noche anterior, y esto hacía que su trabajo fuera más un trabajo de carnicero que de luchador. Pero aún así cumplieron con su deber, con férrea determinación, y solo 15 minutos después todos los grupos habían terminado con sus primeros objetivos y luego partieron hacia el siguiente después de un breve descanso. Esta noche iba a ser un asunto muy largo y sangriento, al menos para los piratas. BLRGH. El pirata dormido y borracho gorgoteó mientras Oberyn sacaba su lanza de su garganta, pero ese fue el último sonido que el pirata pudo emitir mientras dejaba este mundo con los ojos bien abiertos por la confusión y la ira. Oberyn levantó la vista para descubrir que casi todos los demás también habían terminado con sus objetivos. De hecho, la mitad de su grupo simplemente se quedó de brazos cruzados, ya que este campamento que habían atacado solo tenía 40 y tantos miembros, no lo suficiente para que todos pudieran disparar. Habían sido depositados en las costas por barcos liderados por el comerciante Sam hace aproximadamente una hora, y este era el tercer grupo en su lista de objetivos, y hasta ahora cada muerte había ido sin problemas, tan sin problemas de hecho, que ni siquiera parecía que estaban matando humanos y no solo aplastando algunas hormigas. ¿Alguien necesita un descanso?, preguntó Oberyn en voz baja, solo por hacerlo, y tal como esperaba, todos negaron con la cabeza. Estaba bastante seguro de que la lenta y mesurada caminata hasta este campamento había quemado más calorías que esta corta matanza, y además todos eran mercenarios experimentados y no aficionados que comenzarían a respirar con dificultad al ver sangre. Sigamos adelante entonces. Oberyn guió a su equipo de guerreros por un sendero estrecho y trillado, entre la escasa vegetación de altos árboles tropicales. Llevaba en las manos un pequeño trozo de papel que revisaba con frecuencia a la luz de la antorcha que portaba un joven mercenario, y lo usaba para orientarse. Desde aquí giramos a la izquierda y llegaremos a un claro, murmuró para sí mismo antes de guardar el papel en su chaleco y hacer un gesto a los hombres que estaban detrás de él para que se prepararan mientras levantaba su propia lanza. Luego se movieron lentamente hacia el claro antes mencionado, donde se suponía que encontrarían a su próximo objetivo, un asentamiento mediano de unos 60 piratas, pero cuando salieron encontraron que todos ellos ya estaban muertos, con sus asesinos de pie sobre sus cuerpos mirando al grupo de Oberyn con amplias sonrisas. Jaja. Por fin llegaste, víbora. Ya me estaba preocupando, dijo Gareth entre sollozos, pero incluso eso era demasiado fuerte para la operación sigilosa, según Oberyn. Sin embargo, como todos los piratas cercanos ya estaban muertos, no importaba demasiado. Pensé que éramos nosotros los que debíamos cuidar este campamento, preguntó Oberyn con una ceja levantada mientras se paraba frente al comandante Rose. Ah. Bueno, te estabas tardando demasiado y, ya que ya habíamos terminado con nuestra parte, pensé, ¿por qué no echarte una mano?, dijo con una sonrisa de suficiencia, como si presumiera de haber matado a más enemigos que Oberyn, lo que hizo que el dorniense pusiera los ojos en blanco ante la infantilidad. Para Oberyn fue bastante fácil adivinar por qué el comandante mercenario era más rápido que él. Sabía con certeza que, a diferencia de él, Gareth debía de haber corrido de un campamento a otro, confiando plenamente en las instrucciones del mapa, sin vacilaciones ni precauciones, algo que el dorniense no podía hacer por mucho que hubiera empezado a creer en las habilidades de Jon y en su afirmación de que esta información era irrefutable. Esto significaba que Oberyn había adoptado la cautela, lo que le hacía ser un poco más lento, pues creía, por experiencia, que no había información en este mundo 100% precisa, y que se equivocara esta vez no significaba nada. Bien. Gracias por tu ayuda, respondió Oberyn con una sonrisa irónica antes de negar con la cabeza. Entonces pasamos a la siguiente parte, ¿o necesitas descansar? Como ya se habían ocupado de los 7 campamentos en esta parte de la isla, ahora tendrían que atravesar los árboles hasta la orilla opuesta para la siguiente parte de la misión. Claro que no, como dije, solo te estaba esperando, así que estamos listos. Gareth asintió e inmediatamente comenzó a guiarlos fuera del claro, con los hombres siguiéndolo sin dudarlo. Apresurémonos un poco de ahora en adelante. Después de todo, no queremos llegar tarde a la verdadera fiesta, ¿verdad?, le preguntó a la víbora con una sonrisa burlona, quien también asintió con un toque de emoción en los ojos. Normalmente, uno asumiría que caminar por un bosque en una isla infestada de piratas en medio del océano sería una experiencia muy estresante, pero de alguna manera no lo fue. La noche tenía una sensación de mucha paz,
La luna brillaba intensamente en el cielo, los árboles de los alrededores eran lo suficientemente escasos como para que no estuviera tan oscuro, y como no había arbustos densos no tenían que esforzarse demasiado para caminar, así que, en general, si se descuentan todos los cadáveres que dejaban a su paso, esto casi podría considerarse como un sereno paseo nocturno. Llegaron a su destino, marcado toscamente en el mapa, aproximadamente media hora después, y en ese punto, se separaron nuevamente para continuar hacia sus respectivos campamentos objetivo. Del lado de Oberyn, todo inicialmente había ido tan bien como antes, él y su equipo se acercaron cuidadosamente a su primer campamento en este lado y después de asignar a cada pirata dormido a un guerrero, todos atacaron al mismo tiempo, enviando fácilmente a los piratas dormidos y borrachos a su muerte. El segundo campamento pirata también había seguido el mismo camino, pero cuando estaban a punto de atacar el tercer campamento, ocurrió un accidente. Quizás, ocurrió porque tuvieron mala suerte, o quizás simplemente habían tenido una suerte increíble hasta ahora y ahora la suerte se les escapó, pero por alguna razón, en el tercer campamento, un pirata casualmente sintió ganas de orinar en ese preciso momento y los vio acercarse sigilosamente al campamento, y después de un breve momento de shock, el pirata, ahora completamente despierto, comenzó a gritar a todo pulmón. ¡Ataque! ¡Nos están atacando! ¡Despierten, cabrón! ¡Mierda! Maldijo Oberyn, un poco complaciente tras las emboscadas exitosas. No se le había ocurrido explorar antes de acercarse, así que los habían pillado completamente desprevenidos. Pero la leche ya estaba derramada y no pudo hacer nada más que gritar. ¡Mátenlos! Inmediatamente, se abalanzó sobre los piratas desorientados que se acercaban con todo su equipo. La pelea no fue mucho más dura que las otras hasta el momento y aún así fue una masacre sin bajas en sus bandos. La razón principal de esto fue que los piratas todavía estaban muy superados en número y tampoco tuvieron tiempo para entrar en razón o incluso tomar sus armas. Pero lamentablemente probablemente sería su última pelea fácil porque a pesar de que fueron tan rápidos, uno de los piratas había logrado escapar y ahora estaba gritando a todo pulmón sobre invasores atacando, mientras corría hacia el centro de la isla donde se encontraba el castillo. ¿Deberíamos perseguirlo?, le preguntó uno de los mercenarios mayores a Oberyn mientras miraba el lugar donde había desaparecido el fugitivo con una mirada insegura en su rostro mientras la voz que gritaba se alejaba con el tiempo. No, déjalo ir. Oberyn negó con la cabeza, pues ya era demasiado tarde para que sirviera de algo, incluso si lo capturaban, pues el alboroto que había creado ya debía haber alertado a bastantes piratas de la isla. Afortunadamente no era una situación completamente perdida ya que, si nada hubiera salido mal con el otro grupo en ese momento, ahora solo debía quedar un asentamiento más en esta área que tuviera piratas vivos, por lo que no importaba demasiado incluso si lograban escapar, ya que Jon había preparado medidas para una situación como esta. Hombres. Tenemos que ir al siguiente punto de encuentro inmediatamente. Vamos. Ordenó con voz firme y se adentró rápidamente entre los árboles, con su equipo pisándole los talones. Ya habían olvidado por completo el sigilo y avanzaban a toda velocidad, ignorando todo lo demás. Y así, ni siquiera 5 minutos después, entraron en el pequeño claro, que era su siguiente punto de encuentro, para encontrar a los demás reunidos allí como se esperaba. Un hombre se nos escapó, dijo Oberyn con gravedad en el momento en que vio a Gareth. Lo sé, lo oí bien, respondió el comandante mercenario encogiéndose de hombros con indiferencia. Era solo cuestión de tiempo que alguien nos alcanzara, pero no importa demasiado, ya casi habíamos terminado. Y además, esto significa que la siguiente parte será un poco más interesante, ¿no crees? Quizá tengas razón. Me estaba aburriendo un poco de tanto andar a escondidas, respondió Oberyn con una rápida sonrisa. Conociendo a Jon, ellos también debían haber terminado con su parte de las cosas, lo que significaba que en este momento casi todos los pequeños grupos de piratas, es decir, aproximadamente la mitad de ellos, en los bordes fueron eliminados, dejando solo los 2 asentamientos en el medio así como los piratas en el castillo. ¿Perdiste a alguno de tus hombres? Claro que no, ¿por quién me tomas? Iniciados de 10 años podrían haber hecho este trabajo, y ni hablar de mí y mis hombres, respondió Gareth con una sonrisa orgullosa. Perfecto, entonces creo que deberíamos ponernos en marcha, dijo Oberyn, y tras una última comprobación para asegurarse de que todos estuvieran listos, comenzaron a moverse. Es hora de la fase 2. ¿Qué? ¿Qué es todo este alboroto?
Preguntó el desorientado pirata Rake, despertándose sobresaltado y mirando a su alrededor con ojos legañosos, ante el repentino alboroto que lo rodeaba, originado por todos los piratas que estaban tumbados a su alrededor, durmiendo apenas unos segundos, pero que ahora miraban algo a lo lejos. Pregunté qué diablos está pasando. Le gritó irritado a un pirata cercano cuando no escuchó ninguna respuesta mientras sus manos automáticamente comenzaron a buscar su cutlass que parecía recordar haber arrojado en algún lugar cercano durante la juerga de la noche anterior. Uf. Maldita sea. Me duele la cabeza. La noche anterior había sido la fiesta más intensa que Rake había tenido en toda su vida. El consejero, ayudante del rey pirata, había decidido ser generoso. Había abierto las arcas y repartido licor a mansalva entre todos los piratas. ¿Por qué? No lo sabían, algunos dijeron que lo hizo porque el alcohol estaba a punto de echarse a perder, lo que él no creía que fuera posible, mientras que otros dijeron que quería que tuvieran una última fiesta para levantarles la moral antes de abandonar el mar que rodeaba las ciudades libres durante unos años para cazar en las aguas que rodeaban la bahía de los esclavistas para esconderse de los ojos de Bravos por un tiempo. Pero al final, sin importar la razón, a él y a los otros piratas todo lo que les importaba era que había más licor para todos del que cualquiera de ellos había visto en sus vidas y cada pirata se aprovechó de ello bebiendo hasta su límite absoluto y algunos, habían ido más allá de eso, habían vomitado sus tripas y luego habían comenzado de nuevo, así que, en general, fue una fiesta muy divertida, pero ahora, le dolía tanto la cabeza y su entorno se veía tan tambaleante que casi comenzó a lamentar su decisión. Un pirata de un campamento cercano llegó corriendo al campamento gritando a todo pulmón que algún tipo de invasores habían atacado su campamento, respondió el pirata mientras finalmente respondía la pregunta de Rake mientras miraba hacia una reunión cerca de la fogata en el medio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién nos ataca? Preguntó mientras por fin agarraba su arma y empezaba a mirar a su alrededor para ver si podía atrapar algo. Pero en la oscuridad de la noche, apenas iluminada por la luna y algunas hogueras que aún ardían, no podía ver muy lejos. ¿Son los Bravos? Preguntó intentando disimular el miedo en su voz. No lo sé, respondió el pirata encogiéndose de hombros haciendo que Rake apretara los dientes inconscientemente. ¿Y dónde está ese pirata entonces? Allí. El hombre inmediatamente señaló el lugar a 15 metros de distancia en medio del campamento donde más de unas pocas docenas de piratas se habían reunido en círculo para rodear al pirata que había sido la causa de la conmoción. Rake asintió y después de tomarse unos momentos para orientarse, inmediatamente se dirigió hacia la reunión. Déjenme pasar, cabrones. Gruñó mientras empujaba a cualquiera que se interpusiera en el camino y unos 50 pasos después llegó al centro de la multitud de piratas donde un hombre con aspecto de pánico, con los ojos muy abiertos por el horror, estaba tratando de explicar algo a un grupo de piratas confundidos, medio borrachos e irritados. ¿Tú? ¿Qué viste de los atacantes? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? Parecía Braavosi. No. Creo que no son los Braavosi, pero estaba demasiado oscuro para estar seguro, respondió el hombre mientras negaba con la cabeza. Sudaba de pies a cabeza, lo que demostraba que había corrido desde su campamento sin parar. Y aunque no estoy seguro de cuántos eran, no deberían ser más de 30 hombres. Rake frunció el ceño mientras asimilaba la información. Francamente, no sabía qué hacer con ella, pues nunca había sido muy reflexivo. Ese había sido el trabajo de su capitán, pero estaba en el castillo con los demás. Esto significaba que él, como amigo cercano del capitán, tenía que ser quien diera órdenes a los piratas para resolver la situación. Rake, creo que solo son unos cuantos idiotas de las islas cercanas otra vez, dijo un hombre de unos 30 años, conocido entre los piratas por su adulador. Debieron de enterarse de cómo nuestro capitán saqueó la flota Braavosi y probablemente se volvieron codiciosos y decidieron atacar uno de nuestros campamentos a ver si tenían suerte. Estoy seguro de que ya están huyendo después de atacar el campamento, así que tenemos que movernos ya si queremos atraparlos a todos. ¿Y si son los Braavosi? Preguntó nervioso uno de los piratas más nuevos, que se había unido a ellos hacía apenas unos meses. Dijo que no estaba seguro. No puede ser. Si hubiera sido Bravos quien hubiera atacado, no lo habrían hecho en plena noche. No, habrían querido una audiencia para enviar un mensaje y, además, si sus naves de guerra hubieran salido de Bravos por alguna razón, nuestro capitán se habría enterado hace mucho tiempo. Así que no creo que sea Bravos. Debe tener razón en eso, pensó Rake mientras asentía para sí mismo antes de volverse hacia el hombre. Muy bien, Lark.
Quiero que reúnas a 50 hombres y vayas a buscar a esos cabrones donde quiera que estén y los mates. Si haces un buen trabajo, me aseguraré de hablar con el capitán y conseguirte una buena recompensa. Sí, me encargaré de ello enseguida, respondió Lark con entusiasmo y luego inmediatamente comenzó a reunir a los piratas de entre los que estaban despiertos. La mayoría de ellos estaban reacios, no querían hacer un trabajo en medio de la noche si el capitán no era el que ordenaba, pero Lark era un hombre inteligente y sabía cómo piensan estos piratas, por lo que fácilmente logró atraerlos con algunas promesas simples. Así que, en poco tiempo, un grupo de 50 hombres abandonó el campamento con sonrisas exuberantes en sus rostros, ansiosos por alcanzar a esos emboscadores y matar alguna presa fácil para hacerse un nombre. Rake, ¿no deberíamos avisar al castillo del ataque? Repitió el pirata, nervioso y cobarde. Porque no creo que hayan oído el alboroto desde aquí, no. No te molestes, Rake desestimó la preocupación del pirata. Seguramente se montaron una fiesta anoche y no quiero ser yo quien le arruine el sueño al capitán y cargue con su ira. Pero, Aruk. Olvídenlo. Les diré por la mañana, interrumpió antes de volverse y gritarles a los demás piratas. Y que alguien encienda esas malditas hogueras. No veo nada desde aquí, era un instinto humano huir de la oscuridad de la noche y buscar la luz, así que viendo que más de la mitad de los piratas todavía estaban despertando de su sueño de borrachera, el pensamiento del pirata de querer que encendieran un fuego, para no dejar que ninguno de los idiotas cayera sobre su propia espada y muriera, no era malo, pero lamentablemente para él, esta idea sería la ruina de todos los piratas que lo rodeaban, porque en este lugar, en esta noche, él no era el único al que le resultaría más fácil ver con algo de luz. En el momento en que uno de los piratas encendió las enormes fogatas en medio del asentamiento, el entorno se iluminó abruptamente y en ese preciso momento, los depredadores que se escondían en la oscuridad atacaron a los torpes piratas con una precisión infalible. La primera víctima de la batalla en esta caótica reunión de unos 700 piratas, ahora 650, resultó ser un pirata que murió silenciosamente mientras dormía con una sola flecha en la garganta, aturdiendo a los pocos piratas que estaban cerca de él, pero antes de que pudieran hacer más que parpadear, la siguiente flecha eliminó a otro pirata. Los piratas finalmente despertaron de su estupor y gritaron ruidosamente mientras comenzaban a moverse para esconderse o encontrar de dónde venían las flechas. ¡Ataquen! ¡Nos atacan! Gritaban algunos mientras corrían como pollos sin cabeza. ¿De dónde diablos salió esa flecha? Gritaron otros enojados blandiendo las armas en sus manos, sus ojos escaneando furiosamente los alrededores. Busca refugio. Escóndete. No. Encuentren al maldito atacante. Y mátenlo. Me estoy escapando. Los piratas respondieron al ataque de la peor manera posible, entrando en pánico. Y los depredadores escondidos en la oscuridad no perdieron esta oportunidad, por lo que el siguiente ataque no fue solo un disparo, sino una lluvia de flechas compuesta por al menos 30 flechas que cayeron sobre los torpes piratas como una granizada de muerte, matando a casi 20 de ellos. ¡Aruk! ¡Mierda! ¡Ahí! Lo vi. Están atacando desde ahí. Desde entre los malditos árboles. Vamos. Matémoslos. Los piratas más cercanos al borde lograron vislumbrar a los atacantes escondidos en los árboles en el límite del campamento y luego, sin esperar nada, se reunieron en un grupo y cargaron hacia los árboles mientras gritaban a todo pulmón. Los atacantes lograron enviar solo una lluvia más de flechas, que solo logró alcanzar a 10 hombres antes de que los piratas se acercaran lo suficiente para atacarlos. Pero los piratas que gritaban y se habían apresurado a atacar consistían en solo 50 hombres, lo que, aunque normalmente habría sido suficiente para lidiar con esos 30 y tantos arqueros cobardes escondidos en los árboles, no fue así en este caso, ya que descubrieron para su decepción que los arqueros venían con sus propios amigos que vestían armaduras y portaban armas crueles en sus manos. Ver a 300 mercenarios saltar abruptamente de los árboles que los rodeaban detuvo el paso de los piratas y se asustaron muchísimo. Aruk. Y entonces, sin darles a los piratas oportunidad de responder, los mercenarios cayeron sobre ellos como una manada de lobos cae sobre una manada de ciervos, y como era de esperar de esa situación, ninguno de los ciervos sobrevivió a la masacre y fueron completamente masacrados en cuestión de segundos debido al gran desequilibrio entre sus números.
Los piratas que habían quedado atrás en el campamento, ahora menos de 550, todavía estaban en el proceso de luchar para encontrar un escondite, por lo que quedaron completamente atónitos por el repentino cambio de rumbo que ocurrió en la distancia y por un momento todos se quedaron allí parados en su posición como estatuas, inseguros de qué hacer ante el surgimiento de esta fuerza repentina. Pero si había un hecho por el que los piratas de todo el mundo eran bien conocidos era que eran perros cobardes, débiles contra los fuertes y fuertes contra los débiles, y que la única batalla en la que cualquier pirata participaría voluntariamente era aquella en la que tenía la superioridad numérica absoluta. Entonces los piratas aquí actuaron según sus instintos arraigados cuando este susto repentino los atacó, sus cerebros comenzaron a trabajar rápidamente, solo echaron unas pocas miradas para calcular aproximadamente el número de sus enemigos y después de compararlos inconscientemente con sus propios números, se dieron cuenta casi instantáneamente de que estaban cómodamente en la delantera. Y cuando todos los piratas allí presentes se dieron cuenta de ese hecho, inmediatamente vieron rojo y luego sin necesidad de ninguna orden, cada uno de ellos levantó sus armas, gritaron a todo pulmón y cargaron contra el enemigo con una sed de sangre insana por la que eran bien conocidos. Pero los mercenarios no se sorprendieron ni se asustaron por la sed de sangre de su enemigo y actuaron con total calma. Sin detenerse ni un solo segundo después de que terminaron con el último de los piratas que habían caído en su trampa, los mercenarios simultáneamente dieron unos pasos hacia atrás y luego, rápidamente pero ordenadamente, comenzaron a reorganizarse en la formación defensiva adecuada con los que estaban al frente levantando los escudos que habían traído. Su gran velocidad de reacción significó que cuando los piratas estaban a una distancia de ataque, los mercenarios estaban listos con una resistente pared de lanzas que los ayudó a mantener fácilmente su posición contra la carga imprudente de los piratas. Unos segundos después, el ataque pirata se detuvo abruptamente cuando quedaron atrapados contra los escudos y entre sí y luego vino, el verdadero ataque. Los mercenarios, escondidos tras ellos, con espadas y lanzas en la mano, se abalanzaron sobre los piratas atrapados y comenzaron a matar a todos los que pudieron. Fue una masacre total, porque los mercenarios con años de experiencia en matar gente no eran lo único que luchaba contra los piratas en aquella época. Cualquiera que haya librado alguna vez una batalla en un barco sabe que una batalla en el mar era algo completamente diferente a una en tierra. En primer lugar, cuando luchas en la cubierta de un barco, se trata principalmente de mantener el equilibrio y asegurarte de esquivar todos los golpes salvajes de tu enemigo y, eventualmente, tu enemigo cometerá un error y será asesinado por tu espada. Pero, por desgracia para los piratas, saber mantener el equilibrio no era tan útil en una lucha por tierra como lo era en agua. Y aunque no era que los piratas nunca lucharan en tierra, porque lo hacían. Simplemente, sus enemigos habituales consistían en viejos peones, jóvenes doncellas indefensas y comerciantes adinerados, así que era lógico decir que no estaban acostumbrados a enfrentarse a un oponente con tales habilidades. Y los piratas no solo estaban superados en habilidades, sino también en armadura. La mayoría de los piratas todavía estaban en su estado semidesnudo sin protección en la parte superior de sus cuerpos, y luego estaba el problema de que todos ellos tenían resaca de la fiesta de la noche anterior, lo que hacía que fuera demasiado difícil para ellos ver correctamente en la oscuridad, incluso con la fogata iluminando la noche un poco. Sus cabezas palpitaban con los gritos agonizantes de sus compañeros, algunos de ellos estaban escupiendo sus entrañas en medio de la batalla, y luego muchos más resbalaban sobre esas mismas entrañas y luego morían bajo las espadas de mercenarios oportunistas que no tenían problemas con muertes fáciles. Así que era indiscutible que la situación no pintaba muy bien para los piratas. Sus efectivos se reducían a diestro y siniestro, pero no conseguían reducir el número de mercenarios. Pero Rake, el pirata que comandaba el ataque con seguridad desde una posición muy rezagada, seguía muy optimista sobre la situación. Porque sabía que, si persistían, sus enemigos se agotarían tarde o temprano, y una vez que murieran suficientes, sería solo cuestión de tiempo antes de que los piratas los abrumaran por su superioridad numérica y entonces estos ganaran, y si sacrificaban unos cuantos cientos de piratas por la victoria, ¿a quién le importaba? Sigan así. Gritó Rake, impidiendo que los piratas que tenía delante dudaran. Podrían llegar refuerzos del castillo en cualquier momento. Tranquilos. Y milagrosamente, en ese preciso momento, de repente oyeron el sonido de metales y pasos cargando detrás de ellos, despertando una pequeña esperanza en los corazones de los piratas. Pero desafortunadamente para ellos, aunque llegaron refuerzos, vinieron por el bando contrario.
Antes de que los piratas pudieran siquiera darse la vuelta, fueron golpeados abruptamente en la espalda por una avalancha de puñaladas por parte de una nueva fuerza de mercenarios enemigos. Esta nueva fuerza los atacó con aún más ferocidad que la que tenían delante. Y fue entonces cuando los piratas descubrieron, para su consternación, que, después de todo, no estaban en una posición numéricamente superior. De hecho, ya habían muerto suficientes piratas, por lo que no solo estaban en desventaja de habilidad, sino que también estaban siendo aplastados numéricamente. Además, su situación empeoró a medida que su número disminuía y comenzaban a ser atacados por más de un enemigo a la vez. Fue la clásica maniobra del martillo y el yunque, con los piratas siendo completamente derrotados en medio de los dos grupos. Gareth y Oberyn iban al frente de la carga de su grupo y mataban a los piratas a diestro y siniestro con cada golpe de sus armas. Era como si sus enemigos no fueran más que niños con espadas, pero aún así, el número de bajas no era nada comparado con el de Jon, cuyas flechas se llevaban una vida, y para entonces ya había vaciado su primer carcaj y estaba a la mitad del segundo. Pero pronto, la neblina en los ojos de los piratas comenzó a disiparse y finalmente notaron la carnicería a su alrededor y se dieron cuenta de que esta era una batalla perdida. Y aunque se podrían decir muchas cosas sobre los piratas, la valentía y la abnegación no eran una de ellas. Así que, a la mierda. Gritó un pirata, perdiendo la cabeza, pisoteando a sus compañeros y corriendo hacia el puerto con todas sus fuerzas. Tiró su arma y agachó la cabeza, deseando desesperadamente que una flecha no lo matara. Milagrosamente, sus plegarias fueron escuchadas y, de alguna manera, llegó sano y salvo al puerto, e incluso se subió a un barco anclado allí. Y así, fue como si se hubiera abierto una presa. Después de ver el escape exitoso de uno de sus compañeros, los piratas no pudieron soportar más la presión y lenta pero seguramente, uno tras otro, comenzaron a abandonar la pelea. A nadie le interesaba más esta pelea perdida, y cuando los piratas empezaron a gritar y a correr para salvar sus vidas, solo fue más fácil matarlos. Aquí fue donde todos los arqueros de la compañía de mercenarios demostraron su valía una vez más. Matar a los piratas que huían les pareció tan fácil como practicar tiro al blanco. Como Jon había ordenado a los arqueros que concentraran su fuego en los que corrían hacia el castillo primero, esto significó que más de la mitad de los piratas que corrían hacia el puerto sobrevivieron, mientras que solo 2 piratas entre los que corrían hacia el castillo tuvieron la suerte de no ser atravesados por una flecha. Y así, 5 minutos después el último pirata superviviente rogaba por su vida. Este asentamiento, que contaba con casi 700 piratas la noche anterior, fue casi aniquilado, con menos de 120 sobrevivientes que lograron llegar sanos y salvos a los barcos y ahora intentaban con impaciencia zarpar en la noche, esperando que los que estaban en el castillo pronto llegaran a su rescate y derrotaran a estos invasores para que pudieran navegar de regreso. Por su parte, Jon fue informado de que su bando había sufrido 5 muertos y 10 heridos en esta batalla, lo que, si bien fue desafortunado, fue una victoria tan grande como se podría esperar de una batalla como esta considerando los números que ambos bandos alardeaban. Jon había estado a cargo de hombres por un tiempo y hacía tiempo que había aceptado el hecho irrefutable de que cuando tienes hombres bajo tu mando en este mundo, entonces inevitablemente perderías algunos de ellos en el camino, ya sean muertes por enfermedades, ahogamiento, ataques de animales, o si mueren mientras luchan por ti. Así que, aunque, por supuesto, se sentía culpable por las muertes, no dejó que le afectara demasiado, pues sabía que no era momento de lamentarse. Incluso desde su distante posición en el centro del asentamiento, podía ver las numerosas antorchas que se encendían en el castillo. Esto significaba que los que estaban en el castillo finalmente se habían dado cuenta de que su preciosa isla estaba siendo atacada, así que significaba que finalmente era el momento de la fase 3. El castillo que se alzaba en medio de la isla de Greygallows era pequeño, al menos según los estándares de Westeros. Fue construido solo como un pequeño puesto de avanzada por Daemon Targaryen después de su conquista de Stepstones, pero considerando el tipo de hombre que era el príncipe pícaro, incluso como puesto de avanzada este castillo no estaba nada mal. En la habitación más alta de este castillo, el mismo que hace unos siglos albergó a miembros de la realeza como Targaryen, dormía el rey pirata Ravager. Profundamente dormido, yacía solo en una enorme y lujosa cama cuando de repente se despertó debido a un golpe urgente en la puerta. Capitán. Capitán. Despierte. Sus ojos se abrieron de inmediato y un devastador alerta miró hacia la ventana, solo para ver que todavía estaba completamente oscuro afuera.
Ahora completamente despierto, el pirata se levantó lentamente de su cama e inmediatamente recogió la espada que estaba junto a su mesa de noche. Con el ceño fruncido, Ravager caminó silenciosamente hacia la puerta, pero se detuvo justo antes de llegar a ella. Se quedó allí completamente quieto durante unos segundos con las orejas pegadas a la puerta, antes de que el ceño fruncido en su rostro se profundizara y abriera bruscamente la puerta con su espada levantada y alerta. 3 hombres estaban parados afuera de la habitación con miradas ansiosas en sus rostros, 2 de ellos eran los piratas que se suponía debían protegerlo durante la noche, mientras que el último era un hombre feo que recordaba vagamente como el ayudante de uno de los capitanes piratas bajo su mando. Incluso de pie en la puerta, Ravager podía oír las voces y el alboroto que provenían de lejos en el castillo, lo que indicaba que algo había salido terriblemente mal. Pero aún así, la mayor parte de la tensión había desaparecido al ver rostros familiares, así que Ravager bajó lentamente la espada y preguntó secamente: ¿Qué ha pasado? Ataque. Capitán. La isla está bajo ataque. Respondió apresuradamente el mensajero con una mirada de pánico. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Aunque ya había esperado que algo malo pasara dado el alboroto, no había previsto que alguien se atreviera a atacar su isla en plena noche. ¿Quién nos ataca? Preguntó furioso. No lo sé, capitán, respondió el mensajero, sacudiendo la cabeza con nerviosismo. Pero el capitán Blackheart y los demás están reunidos en la sala de reuniones, esperándolo, de acuerdo. Espera, ordenó brevemente antes de volver a la habitación y cerrar la puerta. Cuando Ravager abrió la puerta unos minutos después, estaba vestido para la batalla y llevaba su armadura característica, una cota de malla de buena calidad que había robado de un comerciante hacía unos años, y tenía una espada y una daga a su lado. Dirige el camino, ordenó secamente y el mensajero asintió inmediatamente mientras comenzaba a guiarlo mientras los guardias se ponían en marcha a su lado. Caminaron 2 pasillos y un piso más abajo desde su habitación antes de llegar a una enorme puerta de madera, detrás de la cual ya se podían oír voces fuertes que discutían entre sí. El capitán no esperó ni un solo momento y abrió la puerta de golpe y con una sola mirada suya, la multitud de piratas alborotadores dentro de la habitación se quedó en silencio. ¿Quién se atrevió a atacarnos? ¿Otra vez de las islas cercanas? Gruñó en voz alta mientras rodeaba la mesa para sentarse a la cabecera. Es un grupo desconocido, capitán, respondió Blackheart, un pirata alto y delgado con una barba rara y uno de los comandantes más confiables de Ravager. No sabemos mucho sobre los atacantes, y lo único que sabemos en este momento, es que atacaron nuestro asentamiento oriental hace media hora. ¿Cómo demonios pudo alguien llegar hasta nuestro asentamiento y atacarnos sin que nos enteráramos? Preguntó Ravager furioso mientras golpeaba la mesa con el puño. ¿Qué demonios hacían las naves exploradoras? ¿Por qué no nos avisaron? No lo sabemos, capitán, respondió Ark con voz grave, un hombre corpulento y negro de nariz chata. Solo nos enteramos de esta noticia hace media hora por los 2 piratas que escaparon por poco de los atacantes. Según ellos, estos desconocidos aparecieron de la nada y atacaron el campamento por 2 flancos. Los atacantes eran hábiles y estaban bien equipados, y lograron casi aniquilar el campamento. Solo unos pocos lograron escapar hacia los barcos en la orilla. Y como no había noticias de los barcos exploradores incluso después de tanto tiempo, solo podemos suponer que o bien todos se durmieron al mismo tiempo o... Así que las naves exploradoras también se han ido, dijo Devastador apretando los dientes. ¿Quiénes se creen que son? El rey pirata no había sufrido una humillación como esta en años, así que su tolerancia a la ira era bastante baja. Escuchen. Llamen a todos nuestros piratas. Les enseñaremos a estos bastardos lo que pasa cuando atacan al Devastador. Sí. Capitán, no creo que eso sea prudente, capitán, una voz interrumpió con calma la entusiasta respuesta del pirata, haciendo que todos volvieran la mirada hacia la puerta solo para ver al hombre que era conocido como el cerebro detrás del ascenso de esta flota pirata, el asesor. Por fin. Gritó Ravager con una mirada algo aliviada en su rostro, ¿dónde diablos estabas? Estaba recopilando información, capitán, respondió el consejero con un pequeño gesto hacia la puerta. En cuanto supe del ataque, envié piratas a todas las direcciones de la isla como exploradores para averiguar el estado de todos los campamentos, grandes y pequeños, y si podían, guiarlos hacia el castillo lo antes posible. Bien. Bien. Asesinó Ravager con una expresión de satisfacción. Si esos canallas se dan prisa, no tendremos que esperar mucho para castigar a quienes se atrevieron a atacarnos. Eso, puede que no sea posible, capitán, respondió el asesor con cautela, aguando la fiesta del Devastador.
¿Qué quieres decir? Los exploradores informaron que toda nuestra gente en esos campamentos y asentamientos está muerta. ¿Qué? No. No puede ser. ¿Cómo es posible? Casi inmediatamente, exclamaciones de sorpresa y negación resonaron en toda la sala cuando los líderes piratas recibieron la inimaginable noticia de que en cuestión de pocas horas, su flota pirata había perdido a tantos piratas. ¿Es cierto? ¿Lo sabes con seguridad? Preguntó Ravager con cara de asombro. Sí. Envié a los exploradores 2 veces solo para asegurarme, respondió el consejero con gravedad, sacudiendo la cabeza. Pero el resultado fue el mismo, en el norte, el este y el oeste, todos nuestros campamentos estaban llenos de cadáveres. El único lugar que sigue intacto es nuestro asentamiento cerca del puerto oeste, pero eso es absurdo, balbuceó Ark con cara de miedo, mientras intentaba imaginar la fuerza necesaria para hacer algo así, y eso en silencio. Para que alguien pueda hacer esto, matar a más de 1/3 de nuestras fuerzas sin que ni siquiera nos enteremos, tendrían que ser, no sé, 10 veces más numerosos que nosotros, lo cual no tiene sentido. No importa cómo lo hicieron. Lo que importa es, ¿qué hacemos ahora? Interrumpió Blackheart con un tono de calma forzada. Obviamente, deberíamos huir, dijo uno de los otros piratas. Necesitamos tomar nuestras fuerzas restantes y partir hacia el mar inmediatamente. ¿Qué? Cobarde. ¿Cómo podemos escaparnos sin más? ¿Y entonces qué? ¿Quieres luchar contra ellos? Cuando pueden tener 10 veces más que nosotros. Replicó el pirata cobarde con enojo. Sería una tontería quedarnos aquí esperando a que este enemigo nos ataque cuando no sabemos nada de él. Mientras sobrevivamos, podremos luchar contra ellos otro día, instó. Aunque lo hagamos, seguro que nos desangraremos hasta el puerto, y quién sabe qué clase de flota tendrá esta gente, porque no olvidemos que lograron destruir fácilmente todas nuestras naves exploradoras, así que huir puede que no sea la mejor opción. Bueno. ¿Qué otra opción tenemos, idiota? ¿Quieres que simplemente... Silencio. Ladró devastador con expresión de frustración, impidiendo que los piratas alborotadores discutieran inútilmente, antes de volverse hacia el consejero. ¿Tú qué opinas? ¿También crees que retirarnos es la mejor opción? No creo que sea necesario, capitán, dijo el consejero con calma, además ya llamé a todos los piratas restantes de regreso al castillo. ¿Qué? ¿Por qué? Por su seguridad y. Para protegerte. ¿Protegerme? ¿Qué quieres decir? Por lo que he notado, el líder enemigo es un individuo competente, así que supongo que la única razón por la que esos 2 piratas lograron escapar, fue que los dejaron ir deliberadamente para que pudieran traernos el mensaje, obligándonos a abandonar la seguridad del castillo y huir hacia el puerto, y desde allí podrían atacarnos fácilmente en movimiento y llegar hasta ustedes. ¿Pero por qué crees que buscan al capitán? Preguntó Blackheart confundido. Por la recompensa, supongo, se encogió de hombros y casi de inmediato un destello de comprensión se dibujó en los ojos de los piratas. La mayoría de los piratas presentes ya habían oído que los bravos habían puesto una recompensa de 100.000 de oro por la cabeza de su capitán, aunque muchos se sintieron tentados. Todos sabían que, incluso si de alguna manera lo conseguían, pasaría un infierno antes de que los bravos le dieran dinero a un pirata, pero eso no importa, lo importante es que si abandonamos el castillo, estaremos a la vista, dándoles justo la oportunidad que necesitan, pero no podemos quedarnos aquí sin hacer nada, ¿verdad? Dijo uno de los piratas con vacilación, para no parecer indiferente a la seguridad de su capitán. Porque entonces nos matarán a todos cuando ataquen el castillo, no necesariamente. ¿Qué quieres decir? Preguntó el capitán, volviéndose hacia el asesor con el ceño fruncido. ¿Sabes algo? Todos especulan, a partir de las hazañas que han logrado en las últimas horas, que tienen muchos hombres de su lado, pero, puede que no sea del todo cierto, respondió el consejero con calma. Envié a uno de los exploradores más sigilosos al campamento este tras recibir la noticia del ataque y logró vislumbrar las fuerzas reunidas allí, y según sus cálculos, no hay más de 500 o 600 combatientes en su fuerza, no es un grupo pequeño, claro, pero tampoco es algo de lo que debamos tener miedo. Pero entonces, ¿cómo pudieron matar a tantos de nuestros piratas? Preguntó Blackheart frunciendo el ceño. Probablemente sean emboscadas, supongo, pero eso no importa, lo que importa es que no son tan fuertes como para abrumarnos ahora que han perdido el factor sorpresa, así que no creo que debamos apresurarnos en nuestras decisiones, porque mientras tengamos la protección del castillo, no creo que sean tan estúpidos como para atacarnos.
¿Entonces quieres que nos quedemos aquí sentados en el castillo esperándolos? Sí, respondió el consejero a la pregunta del cobarde pirata, ya sea para atacar o para defender, todo será mejor al caer la noche. Porque cuando salga el sol en unas horas, perderán todas sus ventajas y entonces el impulso estará de nuestro lado y seremos nosotros quienes decidamos si luchar contra ellos o no, pero ¿qué pasa si no atacan y simplemente deciden esperar afuera o sitiar el castillo? ¿Qué haremos entonces? Eso sería aún mejor para nosotros, porque así tendríamos ventaja con todas las provisiones que tenemos almacenadas aquí, pero no creo que hagan algo así. El consejero negó con la cabeza con una sonrisa. No tienen ni los hombres ni el tiempo para eso, porque si recuerdas, estamos en una isla en medio de los peldaños, el mayor bastión pirata de esos. Saben con certeza que si los piratas de las otras islas husmean su paradero, serán ellos los que queden atrapados aquí con nosotros, así que solo tenemos que esperar y prepararnos. Están entrando, susurró Bran mientras entrecerraba los ojos para ver lo más que pudiera a la luz de la luna. Puedo ver a ese muchacho, respondió Oberyn ante la obvia observación del hijo del capitán Merkel. Ambos actuaban como exploradores de la compañía y estaban escondidos entre unos espesos arbustos en una pequeña colina a unos 2 kilómetros del castillo. En ese mismo momento, cientos y cientos de piratas se dirigían apresuradamente, pero con miradas vigilantes en sus rostros, hacia el castillo. Estos piratas eran los del asentamiento de la costa occidental, el único campamento pirata que aún no había sido destruido por la masacre que la compañía cometió durante la noche. Se estimaba que tenían unos 750 hombres según Jon, por lo que Oberyn pudo observar esa era una evaluación precisa, lo que significaba que habían abandonado el campamento y ahora todos y cada uno de esos piratas corrían hacia el castillo para esconderse de su compañía. ¿No sería este un buen momento para atacarlos, príncipe Oberyn?, preguntó Bran en voz baja, con un tono de confusión. ¿Por qué los dejamos escapar fácilmente al castillo? ¿Por qué no les tendemos una emboscada como a los demás? Porque ahora, saben que estamos aquí y que estamos atacando a los piratas de esta isla, lo que significa que cualquier ataque que lancemos, no será una emboscada, sino una batalla en toda regla, explicó Oberyn con calma. Y las batallas significan muchas bajas, y por lo que sé de tu amigo, Jon Nieve, no le caen muy bien, entonces, ¿ya no vamos a luchar contra ellos? Porque si lo hacemos, ¿no sería más difícil atacarlos cuando estén todos dentro del castillo?, preguntó el chico desconcertado. Por supuesto, seguiremos luchando, si no, todo lo que hemos hecho hasta ahora habría sido en vano. En cuanto a cómo lo haremos, Oberyn se encogió de hombros con una sonrisa de impotencia. Solo tu amigo Jon lo sabe, oh. Eso debería estar bien entonces. En ese momento los últimos piratas habían entrado y la gran puerta de madera del castillo finalmente se estaba cerrando, por lo que Oberyn echó una última mirada a las paredes y susurró. Vamos. Bran asintió con la cabeza mientras los dos se levantaban lenta pero silenciosamente y comenzaban a retroceder a través de los árboles y el espeso follaje hacia el campamento cerca de la orilla donde habían dejado al resto de su compañía. Solo tardaron 20 minutos en llegar al campamento y lo que vieron los sorprendió bastante. Solo debe haber pasado alrededor de una hora desde que se separaron de la compañía, pero el asentamiento pirata se veía completamente diferente de la condición en la que lo habían dejado. Por un lado, todos los cadáveres de los piratas que habían matado habían sido retirados y arrojados a un pozo enorme cavado a cierta distancia para protegerse del olor y los mercenarios de la compañía también parecían haber hecho una limpieza nominal para abrir un espacio enorme en el claro, donde la mayoría de los mercenarios estaban merodeando en ese momento. Aparte de los que estaban de guardia, la mayoría de los mercenarios ya habían abandonado su vigilancia y ahora se encontraban en completo reposo. Algunos limpiaban sus armas, otros charlaban con sus amigos, y algunos de los mayores ya se habían acostado. Si uno solo ve la atmósfera pacífica en la que se encontraba la compañía, entonces le resultaría difícil predecir que estas personas habían librado una batalla brutal hace solo una hora, que todavía estaban en medio de una isla infestada de piratas y que todavía había enemigos en esta isla esperando para matarlos, porque por las miradas en los rostros de estas personas, se sentía como si estuvieran sentados en su patio trasero y no en territorio enemigo. Oberyn meneó la cabeza ante las absurdas situaciones en las que se había encontrado desde que se unió a esta empresa. Pero habían ocurrido tantas de estas situaciones que Oberyn sentía que ya había desarrollado cierta inmunidad a ellas.
Entonces, cuando llegó al centro del campamento y encontró a Jon y Gareth sentados en el suelo conversando despreocupadamente sobre diferentes tipos de espadas, no actuó como un novato en pánico que comenzó a acosarlos con preguntas como qué estaban haciendo o si estaban en su sano juicio. En cambio, se sentó a su lado con calma y despreocupación y preguntó: «No estarán planeando establecerse aquí, ¿verdad? Porque se ven demasiado cómodos en esta isla pirata». «¿Cómo supiste que estaba pensando exactamente lo mismo?», respondió Jon con una amplia sonrisa. «¿No te encanta la paz que se respira aquí, y ni hablar de lo hermosa y única que es la vista del cielo nocturno?», dijo mientras señalaba el cielo lleno de millones y millones de estrellas que se veían tan claras y cercanas que uno sentía que podía tocarlas, con solo levantar la mano. «No se encuentran vistas como estas en cualquier lugar». «Claro. Claro». Oberyn asintió con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. «¿Entonces los viste?», interrumpió Gareth de repente, levantando una ceja. «Sí». Jon tenía razón con su información, sea cual sea la que haya obtenido, respondió Oberyn con cierta reticencia mientras daba un buen trago a una bolsa de cerveza cercana. «Todos los piratas del último asentamiento entraron al castillo hace un rato y, por lo que parece, ninguno tiene intención de salir pronto. Así que parece que no tenemos por qué preocuparnos por ellos por ahora». «¿Quieres decir que no tienes que preocuparte por ellos?», preguntó Gareth con una sonrisa divertida. «Porque, si mal no recuerdo, fuiste el único que insistió en que era imprescindible explorar el castillo porque la información de Jon podría ser errónea». «Solo quería verlo con mis propios ojos para asegurarme, o si no, no habría podido dormir», respondió Oberyn, ignorando la expresión divertida de Gareth. «O sea, ¿qué se suponía que debía hacer cuando Jon me dice que», señaló con la mano al bastardo del norte, «que quiere que todos descansemos y nos durmamos aquí mismo, ahora mismo?» «No todos nosotros, ya sabes», interrumpió Jon mientras señalaba hacia los atentos observadores. «Sí, sí», murmuró Oberyn con sarcasmo, «no podemos olvidarnos de los 5 centinelas ahora, ¿verdad? Mi padre siempre me decía que una comida y unas horas de sueño pueden marcar la diferencia entre un guerrero veterano y un novato que se tambalea», dijo Jon con una leve sonrisa. «Así que las pocas horas que nos quedan antes del amanecer nos servirán de mucho para recuperarnos del agotamiento de todas las batallas y emboscadas que sufrimos durante la noche, y por suerte, ninguno de nuestros guerreros es novato, así que no tengo que preocuparme de que tengan problemas para conciliar el sueño en este entorno extraño por pesadillas, de tanto matar, o algo más», dijo mientras observaba a los mercenarios que los rodeaban, la mayoría de los cuales ya dormían profundamente, roncando ruidosamente. «¿Crees que no sé lo importante que es el descanso para un ejército?», se burló Oberyn mientras miraba al cielo, coincidiendo en que el cielo nocturno de esta isla pirata era realmente hermoso. «Porque créeme que sí, es solo que me preocupaba que a los piratas se les ocurriera alguna idea y quisieran preparar una emboscada para vengarse». «Créeme, no lo harán», dijo Jon con hechos como si tuviera plena confianza en sus propias palabras. «Pasarán la noche alerta en el castillo, esperando a que ataquemos, pero no lanzarán un ataque propio», dijo con calma mientras buscaba un lugar plano cerca y luego inmediatamente se tumbó en el suelo como si estuviera listo para dormir. «¿Pero qué pasaría si lo hicieran y...?». «Entonces lo sabré mucho antes de que abandonen el castillo», respondió con una sonrisa misteriosa, la misma que siempre tenía en su rostro cuando compartía información, como si supiera algo que nadie más sabía, y eso frustraba al príncipe dormiense hasta el extremo. Y odiaba que una parte de él inmediatamente comenzara a sentirse aliviada ante esa sonrisa, como si ya hubiera comenzado a depositar inconscientemente su confianza en las palabras del chico, como si supiera en el fondo que si el chico decía que no había peligro, entonces probablemente no habría peligro. «Puaj. Bien, entonces. Pero que sepas esto. Si muero mientras duermo, definitivamente me quedaré rondando ese páramo que llamas hogar por la eternidad», amenazó Oberyn antes de sacudir la cabeza y buscarse un lugar en el suelo para dormir. «La gente que vive en el desierto no debería hacer comentarios sobre las casas de otras personas, ¿sabes?», replicó Jon haciendo que Oberyn resoplara mientras una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Después de eso todo quedó en silencio mientras la conversación alrededor del campamento se apagaba y todos los mercenarios exhaustos se quedaron dormidos gradualmente bajo el cielo nocturno. «Parece que tu predicción resultó ser correcta», murmuró devastador desde la muralla del castillo, contemplando el horizonte mientras los primeros rayos de la mañana caían sobre la isla, disipando la oscuridad de la noche.
Nunca nos atacaron durante la noche, a su alrededor había piratas con los ojos inyectados en sangre que se esforzaban por mantener los ojos abiertos para no perderse a nadie que los atacara. Aunque el asesor les había dicho que no serían atacados durante la noche, Devastador no se atrevió a dejar que los piratas bajo su mando se durmieran. Había mantenido a más de la mitad de los piratas despiertos en todo momento como precaución, y nadie podía culparlo por ello, considerando la cantidad de piratas que habían perdido por descuido en una sola noche. Por supuesto, capitán. El asesor asintió con calma. Me imagino fácilmente la clase de persona que es su líder, debió estar tan seguro de su plan que probablemente mantuvo a todos sus hombres despiertos y listos para atacarnos durante la noche. Debieron estar esperando con impaciencia a que saliéramos del castillo para poder atacarnos. Jeje, debe estar muy frustrado porque no le hicimos el juego, estoy seguro de que sí, dijo Ravager con una expresión de satisfacción en el rostro al pensar en frustrar a su enemigo desconocido. Todo el trabajo que hicieron, todos los piratas que lograron matar fueron inútiles porque sigo aquí, sano y salvo, sin haber perdido nada más que unos pocos piratas inútiles, piratas que puedo reponer fácilmente con unas cuantas incursiones en cualquier momento. Pero todo su duro trabajo debe ser recompensado y cuando descubra quiénes son, sus ojos brillaron con una furia ardiente, me aseguraré de pagarles con creces. Puede que no tengamos que esperar mucho para hacer eso, capitán, ¿qué quieres decir? Si no me equivoco, todos esos atacantes ya debían estar bastante exhaustos, con los ojos cansados del sueño y las extremidades doloridas por el cansancio de los combates nocturnos. Así que, si yo fuera su líder, estaría buscando reducir mis pérdidas ahora mismo y preparándome para abandonar la isla, así, si calculamos bien, podemos atacarlos por la espalda, justo como querían hacernos a nosotros. Eso, no es mala idea, asintió Ravager lentamente, con una expresión de hambre dibujada en su rostro. Bien. Muy bien. Haré que los piratas se preparen, deberíamos irnos de inmediato, no sea que logren escapar, no se preocupe, capitán. He despertado temprano a los cocineros, así que ya deberían haber terminado de preparar la comida. Con una comida sencilla para reponer fuerzas, estaremos listos para ir a por ellos como es debido, perfecto. Esta es la oportunidad de demostrarles por fin a esos cabrones por qué me llaman, dijo con una sonrisa salvaje. El Devastador. ¿Dónde está el asesor? No lo sé, capitán. La última vez que lo vi, respondió Blackheart con un dejo de lástima en la mirada, dijo que iba al baño, casi todos los líderes tuvieron pocas posibilidades de dormir anoche, pero el asesor se llevó la peor parte. Había estado corriendo de un lado a otro toda la noche intentando mantener a todos despiertos y alerta, así que era comprensible que su estómago se rebelara y le causara problemas. Bien, que alguien me lo traiga en cuanto salga, ordenó Ravager distraídamente mientras salían del castillo interior. ¿Está todo preparado? ¿Están listos para partir? Preguntó al ver a cientos y cientos de sus piratas bajo la sombra de los muros del castillo. Se dividieron en 7 grupos diferentes, cada uno con su propio líder que gritaba órdenes a la ruidosa multitud de piratas tratando de hacer que se comportaran. Solo un pequeño porcentaje de sus piratas tenían armaduras propias, el resto tenían que arrebatárselas a alguien más o se quedaban en la pelea sin armadura, lo que no era algo nuevo para los piratas, ya que participaban principalmente en batallas navales donde la armadura era más una maldición que una bendición. Y su elección venía a morderlos por la espalda, pero ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto ahora, así que solo podían afilar sus espadas mientras rezaban para poder matar a su enemigo antes de que los mataran a ellos mismos. Sí, capitán, respondió Blackheart, señalando con la cabeza a los piratas reunidos frente a ellos. Ya han comido todos y ahora están rebosantes de energía, ansiosos por vengarse de la vergüenza de anoche, debo decir, capitán. Fue una brillante idea del consejero que los cocineros prepararan gachas tan temprano. Solo 7 asas enormes ollas llenas de esa comida sencilla y sustanciosa fueron suficientes para todos, fue el festín perfecto antes de nuestra batalla. Por supuesto, Devastador no había comido con esta chusma. Comió otra comida en su habitación, preparada por su cocinero personal, llena de todo tipo de carnes y frutos secos. Pero saber que sus subordinados estaban llenos de energía lo satisfacía, pues sabía que cuanto más vigorosos fueran, más enemigos matarían. Pero capitán, dijo de repente Blackheart, vacilante, hay algo que me ha estado preocupando sobre las emboscadas de anoche, ¿qué? Simplemente siento que fue realmente irreal cómo esta nueva fuerza,
que sin duda llegó a nuestra isla por primera vez, pudo matar a tanta gente nuestra en tan poco tiempo, y además de noche, la única forma en que algo así fuera remotamente posible era si tuvieran un mapa muy preciso de la isla, con la ubicación de cada uno de nuestros asentamientos marcada de antemano, lo que indicaría que tenemos un espía entre nosotros. ¿Crees que no lo pensé? Respondió Devastador en voz baja, mirando fijamente a Blackheart. No cabe duda de que hay un espía entre nosotros, y no es un soldado raso, sino alguien de alto rango, pero aunque lo supiéramos, no podemos hacer nada al respecto, tomar medidas drásticas solo provocará pánico entre ellos, así que por ahora no podemos hacer más que esperar, pero, capitán, ¿no significaría esto que el espía podría estar compartiendo cada detalle de nuestra acción en este preciso instante, y que el enemigo ya podría saber de nuestro plan para emboscarlo por la espalda? No te preocupes. Después de nuestra reunión de anoche, hice que 10 de mis guardias personales vigilaran la colonia cada hora, incluso el más mínimo indicio de que alguien intentara enviar una sola palabra me llegaría de inmediato, y cuando atrapara a este espía, le haría desear la muerte, dijo Devastador con una mirada cruel antes de negar con la cabeza. Pero eso es todo para después, por ahora solo tenemos que encargarnos de estos atacantes. Tienes razón, capitán, asintió Blackheart con admiración. Entonces, ¿están todos los piratas aquí? Preguntó Ravager, cambiando de tema. Sí, capitán. La mayoría de los piratas están aquí, excepto unos pocos que se quedarían para proteger el castillo en nuestro lugar. Y también he encerrado a todos los herreros, esclavos, prostitutas y demás trabajadores en el almacén subterráneo. Está un poco amontonado, pero al menos no podrán causar problemas a nuestras espaldas. Perfecto. Ravager asintió con satisfacción. Entonces creo que es el momento. Quiero que envíes a nuestros mejores exploradores a todas partes de la isla. Quiero que encuentren a esos bastardos lo más rápido posible. Y en cuanto detecten la ubicación del enemigo, quiero que estemos listos para partir y. Oye. Oye. Mira. Mira eso. ¿Qué? ¿Qué? Déjame ver. Una fuerte conmoción interrumpió abruptamente la conversación de Ravager con Blackheart, y ambos levantaron la vista para ver que los piratas que estaban parados sobre el muro estaban señalando con el dedo y mirando algo en la distancia con miradas angustiadas en sus rostros. Vámonos. A ver qué pasa. Ordenó Devastador con el ceño fruncido. Blackheart asintió de inmediato y cumplió la orden mientras corría hacia la pared ladrando a gritos. ¿Qué demonios pasa ahí, Mickey? ¿Por qué están entrando en pánico? Capitán. Ya están aquí. Respondió el hombre, señalando a lo lejos con expresión alarmada. ¿Quién está aquí, idiota? ¿Por qué te pones tan histérico? Los enemigos. Interrumpió el vigía con impaciencia a Blackheart, sin importarle que fuera un líder. Están aquí. Justo afuera de nuestro castillo. ¿Qué? ¿Qué estás? Los ojos de Blackheart se abrieron de par en par al comprender el mensaje. Al girarse para mirar a Ravager, vio su propia sorpresa reflejada en su rostro. Y luego, sin esperar ni un instante, ambos se apresuraron a subir las escaleras que conducían al muro. Cuando llegaron a la cima, la conmoción se había extendido por toda la muralla, y en ese momento había más de 100 piratas por toda la muralla mirando hacia la distancia con miradas asustadas en sus caras. Y cuando los dos líderes finalmente lograron avistar la tierra más allá del castillo, se dieron cuenta de que el vigía no estaba equivocado. El enemigo estaba allí. Hacia el castillo avanzaba en una formación compacta de 7 filas divididas en 2 partes un ejército disciplinado, lleno de hombres que llevaban armaduras bien mantenidas y armas afiladas y relucientes en sus manos. Y el hecho de que estuvieran en formación solo hizo que fuera más fácil para todos los piratas contarlos. Solo les tomó unos momentos darse cuenta de que los números en ambos lados del conflicto eran casi iguales, lo que dejó muy claro que esta sería una batalla feroz con muchas bajas. Además, teniendo en cuenta cómo estaban en tierra y lo bien equipado que estaba su enemigo, era seguro decir que las cosas no se veían bien para los piratas. ¿Pero no dijo el consejero que no se atreverían a atacarnos en el castillo? Balbució Blackheart con voz horrorizada. Dijo que sería, ¿dónde está? Lo interrumpió Devastador, apretando los dientes con rabia. ¿Dónde está ese maldito consejero? Yo también. No te quedes ahí parado, idiota. Ve a buscarlo y tráemelo. Le susurró al pirata, quien asintió rápidamente antes de escabullirse. Ravager hizo una mueca mientras se volvía hacia los piratas y vio con qué rapidez se extendía el pánico entre ellos. Sabía que tenía que hacer algo muy rápido o la próxima batalla no sería más que una derrota.
Y siendo un capitán pirata experimentado, solo le tomó unos segundos encontrar una solución. Después de respirar profundamente, Ravager comenzó a decir: jajaja. Riéndose a todo pulmón. Casi de inmediato, atrajo la atención de todos los piratas del muro. Esto es lo máximo, estábamos trabajando duro para encontrar a estos cabrones y ahora, estos idiotas decidieron venir a nosotros por su cuenta. Jaja. Qué generosos al habernos ahorrado todo el trabajo. Los piratas intercambiaron miradas confusas ante eso, preguntándose por qué su capitán estaba feliz de que estuvieran siendo atacados por la misma fuerza que había logrado devastar su flota a menos de un tercio de su fuerza en una sola noche. Hombres. Gritó con todas sus fuerzas. Dicen que se necesitan al menos 10 veces más hombres que los que hay dentro de un castillo para conquistarlo, vamos. A ver si es cierto. Jaja. Es cierto. Tenemos el castillo de nuestro lado. No hay nada que temer. Tienes razón. Con la protección del castillo, no pueden hacernos nada. Jaja, la mayoría de ellos probablemente morirían golpeándose la cabeza contra las paredes, mucho antes de llegar hasta nosotros. Sin duda. Esta batalla va a ser fácil. Bien. Bien. Que vengan. Les mostraré por qué me llaman la hacedora de viudas, jaja. Nadie te llama así, idiota. En toda la muralla, la mayor parte de la tensión parecía haberse disipado entre los piratas con solo unas palabras de su capitán. Su miedo se había convertido en anticipación en cuestión de segundos, demostrando que los piratas eran realmente ingenuos. Rápido, hombres. Reúnanse en las murallas. Defiéndanse del enemigo. Gritó devastador a los que aún estaban abajo antes de volverse hacia los que estaban a su lado en la muralla. Quiero a los arqueros al frente y a todos los guerreros, si pueden, entonces, cambiar sus armas por lanzas. Hubo una gran conmoción y desorden entre los piratas mientras se apresuraban a seguir las órdenes de Ravager. Algunos corrían a buscar sus lanzas, mientras que otros intentaban pedir prestadas flechas a sus camaradas. Pero pronto, suficientes piratas lograron escalar las murallas, cubriendo casi toda la muralla frente a las fuerzas enemigas. Y mientras todo esto ocurría, los mercenarios se habían acercado mucho más al castillo. Pero de repente, se detuvieron. Se detuvieron justo fuera de la distancia a la que las flechas de los piratas podían alcanzarlos, pero ahora estaban lo suficientemente cerca como para poder cubrir el resto de la distancia en cuestión de minutos si eran rápidos. Espera. ¿Por qué se detuvieron de repente? ¿Quizás se asustaron? No hay forma de que eso sea verdad, idiota. Creo que, están esperando algo, esperando que... Tal vez estén esperando que salgamos y los encontremos en el campo, ¿creen que somos estúpidos o algo así? ¿Por qué haríamos eso? Ravager también estaba bastante confundido por la extraña decisión de su enemigo de detenerse abruptamente tan cerca de su objetivo, ya que esto no hace más que darle a su gente más tiempo para prepararse. Entonces, ¿por qué diablos están? Capitán. Capitán. Ravager giró la cabeza con irritación y vio a Blackbeard gritando mientras subía las escaleras hacia él. ¿Qué? El asesor. No está. ¿Qué quieres decir con que no está allí?, repitió Ravager mientras sentía una repentina sensación de hundimiento en el estómago. Revisé el baño y su habitación e incluso pregunté a todos los del castillo, pero nadie lo ha visto en la última hora. ¿Qué? ¿Dónde habrá ido? Oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos te pasa? Todas las miradas en el castillo se giraron bruscamente hacia un pirata que gritaba mientras sostenía a su amigo en sus brazos tratando de despertarlo. El hombre en el brazo del pirata era un pirata delgado casi desnutrido y actualmente estaba temblando como si estuviera teniendo un ataque, sus ojos estaban en blanco y no importaba cuán fuerte lo abofeteara su amigo, no mostraba ningún signo de despertar. ¿Qué pasó? Gruñó Ravager mientras corría a ponerse detrás del pirata. No lo sé, capitán, respondió el pirata con cara de pánico. Un segundo estaba ahí riéndose conmigo y al siguiente, de repente, empezó a comportarse de forma extraña y se desmayó y quedó así. Ravager hizo una mueca, pero decidió que no era momento de pensar en eso, así que inventó una excusa para que los piratas volvieran al camino. Probablemente solo era un novato que estaba nervioso por la batalla y se desmayó porque no pudo soportar la presión. Bien, hombres. Déjenlo por ahora, pero, capitán, mire. Interrumpió Blackbeard a Ravager con horror mientras señalaba al hombre caído. Mírele la boca. Está vomitando espuma blanca, ¿no es señal de envenenamiento?
Él debe haber comido. Ruido sordo. Antes de que Ravager pudiera poner más excusas, todos se distrajeron por el sonido de un grito y un fuerte golpe que vino desde el frente. Cuando todos miraron hacia el frente, vieron que todos estaban mirando hacia el suelo frente a la pared con una mirada horrorizada en sus caras. Ravager tragó saliva y siguió sus ojos solo para que su peor miedo se hiciera realidad cuando vio a uno de sus piratas salpicado en la tierra con sus extremidades retorcidas y su cráneo roto, completa e irrevocablemente muerto. Se cayó. Se cayó. Balbuceó un pirata que estaba a su lado, el pirata ahora muerto, hacía apenas unos segundos. Y así fue como si se hubiera abierto una presa. A su alrededor los piratas empezaron a mostrar síntomas de náuseas, desmayos y dolores de estómago. Algunos tenían la cara verde, mientras que otros temblaban incontrolablemente, como si estuvieran parados en medio de la nieve. Los síntomas a su alrededor eran completamente aleatorios, como si alguien estuviera jugando a la muerte con ellos. Arug. Me duele. Me duele el estómago. Uf. Veo estrellas por todas partes. Mis piernas. Las siento como gelatina. Maldita sea. No puedo mantenerme en pie. Al observar el caos que lo rodeaba, el estómago de Ravager se encogió aún más y una terrible revelación comenzó a surgir en su mente mientras preguntaba. Corazón negro. ¿Dónde está Rosch? ¿Rosch? ¿El hijo del asesor? No sé, probablemente con el resto de la basura en el sótano. ¿Por qué? Respondió Blackheart distraídamente, absorto en el alboroto que lo rodeaba. Pero eso fue la gota que colmó el vaso, ya que todos los rompecabezas en la mente de Ravager encajaron, todas las cosas sospechosas que habían estado sucediendo desde la noche anterior y todas las extrañas coincidencias comenzaron a alinearse en su mente. Probablemente haya un espía entre nosotros, capitán. El espía debe de ocupar un alto cargo. No se preocupe, capitán. He mandado despertar temprano a los cocineros para que preparen la comida. No creo que debamos huir, capitán. El enemigo no se atreverá a atacarnos en nuestro castillo, capitán. Capitán. Ravager volvió en sí debido al grito de Blackheart. ¿Qué hacemos, capitán? Esto se está poniendo muy peligroso. Nuestros hombres caen a diestro y siniestro y el enemigo está justo delante de nosotros. Tenemos que hacer algo o moriremos todos. Cierto. Tienes razón. Devastadora sintió con una sonrisa forzada. No te preocupes, conozco el veneno exacto que los está afectando a todos y tiene un antídoto muy sencillo. Corazón negro. Tú. Te dejo a cargo del muro mientras voy a preparar el antídoto para todos. No debería llevarme mucho tiempo. Así que tienes que defender el muro con todas tus fuerzas. Entendido. En serio. Entonces no te decepcionaré, capitán. Asintió con expresión nerviosa antes de ir inmediatamente a acorralar a los piratas que aún no mostraban síntomas de envenenamiento. Miren. Vienen. Viene el enemigo. ¿Por qué entran en pánico, idiotas? Gritó Blackheart con voz retumbante. Hombres. Arriba. Les demostraremos a estos bastardos de qué pasta están hechos los piratas. Después de enviar una última mirada resentida al ejército de mercenarios que cargaban hacia el castillo, Ravager se dio la vuelta con decisión y se apresuró a bajar por la muralla hacia el castillo, dejando a todos sus hombres para que se las arreglaran solos. ¿Qué es una manzana lo que veo en tu mano? Preguntó Oberyn con incredulidad. ¿De dónde demonios sacaste una manzana, muchacho? Oh, esto, preguntó Jon mientras levantaba la manzana mordida a medias. Es de un huerto de pentos, respondió, encogiéndose de hombros con indiferencia antes de darle otro mordisco. Sé que es bastante impactante, pero al parecer hay bastantes en pentos, todas propiedad de un magister adinerado. Los tres, Oberyn, Gareth y Jon, estaban a unos metros frente al ejército de su compañía. Gareth tenía un ojo lejano en sus manos y estaba observando a los piratas en la pared mientras Jon comía casualmente una manzana y estaba de pie unos pasos detrás de él junto con Oberyn. Sé que hay huertos en pentos, respondió Oberyn, arqueando las cejas con fuerza. Lo que no entiendo es cómo una manzana de un huerto en pentos logró llegar a tus manos hasta aquí en Stepstones, y además tan fresca, como si la hubieran cogido anoche. Eso. Bueno, lo encontré por ahí esta mañana, así que, probablemente cayó del cielo, respondió Jon con una excusa poco convincente. Frost tenía la costumbre de llevar consigo cualquier fruta que veía en el camino cada vez que iba de caza durante la noche y, considerando que su velocidad era más rápida incluso que la de los aviones comerciales de sus vidas anteriores, Jon tiene una elección bastante variada en su desayuno cada 2 mañanas.
¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Oberyn se detuvo antes de respirar hondo. Olvídalo. Solo dime por qué nos detienen aquí. Estamos esperando que... Preguntó Oberyn con una ceja levantada. Que bajen del castillo y nos peleen aquí, porque no creo que ni siquiera estos sean tan estúpidos para eso. Vamos, no sigas maldiciendo a ese Oberyn, nunca podrás ponerle un límite a la estupidez de los piratas. Si tú lo dices, respondió Oberyn mientras ponía los ojos en blanco. Y para responder a tu pregunta, estoy esperando a que uno de ellos se caiga, con suerte respondió Jon entrecerrando los ojos como si pudiera ver a los piratas de pie en el muro a lo lejos. Según Sam, los efectos deberían empezar a hacerse visibles ahora mismo. Inicialmente, el plan de Jon no había involucrado envenenamiento en absoluto, pero debido a su repentina suerte en encontrar a un hombre dentro en el último momento, decidió enviarle una carta a Sam pidiéndole que aprovechara al máximo su solución especial. Y aunque Sam cumplió con su petición, también dijo que era un trabajo algo apresurado que implicaba muchas cosas diferentes que tenía por ahí, así que le explicó que los efectos podrían ser erráticos. Algunos mostrarían reacciones adversas, mientras que otros con una constitución más robusta tendrían pocos o ningún efecto. Sam ni siquiera estaba seguro de cuáles podrían ser esos efectos, solo que serían muy perjudiciales para las víctimas. ¿Esperando a que caiga uno? Preguntó Oberyn con voz confusa. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Y qué tiene que ver Sam con esto si está bien? Oh. Mira. Uno sí que se cayó, interrumpió Gareth con un tono ligeramente sorprendido mientras señalaba el castillo a lo lejos. ¿Qué? Veamos. Exclamó Oberyn antes de arrebatarle de la mano al mercenario el oye. De ojo lejano y colocárselo en el ojo. Casi inmediatamente pudo ver un cuerpo tendido en el suelo frente a la pared y por su posición retorcida, realmente parecía como si el cuerpo se hubiera caído de la pared. Y no solo eso, por todo el muro los piratas se comportaban de manera extraña, algunos se agarraban el estómago y se arrodillaban en el suelo, mientras otros se agarraban la cabeza moviéndose como borrachos como si no pudieran ver con claridad, por todo el muro los piratas mostraban signos de estar envenenados. Así que este era tu plan desde el principio, ¿eh? Exhaló Oberyn con tono de asombro mientras bajaba el ojo lejano y se giraba para mirar a Jon con los ojos muy abiertos por el asombro. La única respuesta de Jon fue un guiño travieso, antes de volverse hacia el capitán mercenario que estaba a su lado y decir: Vamos, Gareth. Es hora de que tus hombres se ganen el sustento, Intenta que sea rápido, ¿quieres? Dijo antes de protegerse la cara de los penetrantes rayos del sol, que cada vez calentaban más. Quiero que terminemos antes de que el sol empiece a darnos de lleno. Oigan eso, chicos. Gritó Gareth mientras desenvainaba su espada larga. Tenemos que hacerlo rápido o le arruinaremos la cara a nuestro niño bonito, y no queremos eso, ¿verdad? No. Respondieron los hombres con una risita mientras se preparaban, lo que hizo que Jon negara con la cabeza con una sonrisa irónica, pero fue su culpa por haberle dado a Gareth una oportunidad tan fácil. Y luego, después de una comprobación de último momento, Gareth gritó sin fanfarrias: ¡Ataque! Liderando la carga de su ejército de mercenarios desde el frente junto con su hijo Bran y Oberyn justo a su lado. ¡Ataquen! ¡Maten a esos piratas! ¡Salven al niño bonito! Jon casi tropezó al caminar cuando escuchó a alguien gritar esa última parte, pero rápidamente lo ignoró y siguió al ejército, pero no estaba al frente junto con los demás, sino que estaba en el medio con todos los demás arqueros. Y en el momento en que llegaron a una distancia apropiada del castillo, ordenó a los arqueros que se detuvieran mientras el resto del ejército seguía adelante. Unos segundos después, todos los arqueros, que sumaban 30 hombres, levantaron sus arcos simultáneamente y comenzaron a disparar contra los piratas dispersos en la muralla. Los piratas estaban desorganizados y se convertían en blancos fáciles, por lo que los arqueros se llevaban vidas con cada flecha o, en el caso de Jon, con cada flecha que salía de su carcaj, y eso cuando disparaba a casi el doble de velocidad que los demás. Normalmente, este sería el momento en el que los arqueros enemigos respondían con su propia descarga para contenerlos, pero lamentablemente para los piratas, no tenían esa conveniencia de su lado, ya que la mayoría de sus arqueros, que no eran demasiados, para empezar, ya habían sucumbido al veneno y ahora estaban demasiado ocupados tratando de no caerse de la pared. Para disparar flechas, probablemente fue el camino más fácil que cualquier ejército atacante había tomado para llegar a un muro de castillo en la historia de este mundo,
fue tan sencillo, que cada uno de los mercenarios logró llegar al muro sin una sola baja y eso también en poco menos de 5 minutos, pero cuando los mercenarios comenzaron a colocar las 2 escaleras que habían preparado de antemano en la pared, finalmente se encontraron con cierta resistencia. Un hombre blanco y delgado, llamado Blackheart por sus compañeros piratas, estaba guiando a todos los piratas más saludables, que no mostraban signos de envenenamiento, hacia las escaleras y estaba tratando de hacer retroceder a los mercenarios que trepaban y estaba siendo una molestia total para ellos, pero lamentablemente sus esfuerzos, aunque valientes, no dieron mucho resultado, ya que solo tomó la atención momentánea de Jon de sus payasadas para que su siguiente flecha atravesara directamente su pecho, matándolo y sorprendiendo a los piratas a su lado. Con Jon a la cabeza, el resto de arqueros también comenzaron a enfocar sus flechas hacia los piratas que estaban cerca de las escaleras y en cuestión de segundos, esa pequeña resistencia de los piratas murió en su infancia, y así, unos minutos después, los mercenarios lograron ganar una base estable en el muro, lo que facilitó al resto del ejército escalarlo. Jon también decidió en ese momento que era hora de que se unieran al esfuerzo. Vamos, ordenó antes de guiar a los arqueros hacia la pared y cuando llegaron a la escalera, los mercenarios que estaban al frente inmediatamente se abrieron paso, dejando que su pequeña fuerza subiera primero. Después de llegar a la cima, Jon se tomó unos momentos para observar la batalla y, tras su breve inspección, quedó satisfecho al descubrir que las cosas no podían ser mejores para ellos. En el lado izquierdo, las fuerzas lideradas por Gareth sostenían la pared de forma estable, sin dejar que un solo pirata se acercara a ellos, mientras que a la derecha, Oberyn lideraba un ataque agresivo contra los piratas y ahora estaba casi a mitad de camino hacia las escaleras. Ambos hombres tenían experiencia y transmitían órdenes con calma, sin ceder ante la atmósfera y sin dejar que sus subordinados rompieran filas en su prisa por conseguir una victoria. Disparad a los que están cerca del muro. Ordenó Jon a los arqueros mientras se alineaban contra la muralla, protegidos a ambos lados por mercenarios, y comenzaron a bombardear con flechas a los piratas en el patio. Fue una completa masacre, los piratas corrieron como pollos sin cabeza mientras les disparaban a diestro y siniestro. En cuestión de minutos, se abrió un enorme semicírculo alrededor del muro desde el que disparaban los arqueros, haciendo que se llenara solo con cadáveres, sin ninguna orden. Tanto Oberyn como Gareth sabían qué hacer a continuación, ya que simultáneamente comenzaron a enviar a sus hombres por las escaleras para tomar el mando de la puerta. Les tomó un tiempo y aquí también fue donde enfrentaron la resistencia más feroz de los piratas, ya que perdieron casi 10 de sus hombres durante esta escaramuza en escaleras estrechas, y eso considerando el hecho de que la mayoría de sus enemigos estaban debilitados por el veneno. Sin embargo, finalmente se logró un avance cuando los hombres lograron abrir las puertas principales del castillo, y no pasó un momento cuando una oleada de mercenarios irrumpió en el castillo gritando a todo pulmón, compitiendo por la sangre de los piratas, con Obara liderando la carga desde el frente. Y esa fue la gota que colmó el vaso para los piratas, ya que al ver la avalancha de hombres con armadura entrando en su castillo, se sintieron como una pesadilla, y rompieron la mayor parte de sus voluntades de resistir. Algunos intentaron rendirse, algunos huyeron mientras otros se volvieron aún más agresivos en su ataque volviéndose completamente suicidas, pero no importaba lo que hicieran ya que el resultado final seguía siendo el mismo, muerte. Apenas 15 minutos después los gritos comenzaron a apagarse, a excepción de unos pocos pequeños focos de resistencia que aún resistían aquí y allá. La mayoría de los piratas ya estaban en el suelo respirando su último aliento. Fue una batalla fácil en general, y por qué no lo sería. Más de un tercio de los piratas ya estaban caídos antes de que la batalla comenzara y el resto también estaban considerablemente debilitados, sin mencionar la desventaja que tenían en términos de habilidad y equipo. Lo más importante es que los piratas no tenían a nadie aquí que los liderara, por lo que luchaban como arena suelta, y enemigos dispersos como estos eran el mejor alimento para los mercenarios experimentados. Jon, que no encontró nada al intentar sacar otro de su carcaj, guardó el arco antes de respirar hondo. Tras echar una última mirada al patio devastado frente a él, Jon bajó lentamente las escaleras, solo para encontrarse con Oberyn y Gareth descansando un poco. «¿Es una nueva cicatriz lo que veo en tu cara, príncipe Oberyn?», dijo Jon con una sonrisa divertida mientras se acercaba a ellos y señalaba una línea muy fina de sangre en su mejilla. «Tu amante no se enojará conmigo por arruinarte la cara, ¿verdad?». «¿De qué hablas? A las mujeres les encantan las cicatrices, ¿no lo sabes?», dijo Oberyn mientras se limpiaba la sangre de la cara. «Ah, sí. Lo olvidaba. Eres un niño, así que no sabrías nada de mujeres, ¿verdad?».
Bromeó con una sonrisa burlona, lo que hizo reír a carcajadas a Gareth. Jon puso los ojos en blanco, pero no se molestó en replicar, ya que sabía que el dorniense era una especie de leyenda en lo que a remontadas se refería y solo se estaría perjudicando a sí mismo si se enzarzaba en una broma con la víbora. ¿Dónde está Obara? Está ahí fuera cazando a los últimos piratas que lograron escapar, Gareth respondió antes de que Oberyn pudiera hacerlo. Bran también está con ella. Los dejamos con eso, ya que podría ser una experiencia de aprendizaje, bien por ellos respondió Jon mientras asentía con la cabeza. Y cuando terminen, se acabará, por fin, dijo Gareth con un suspiro de alivio. Debo decir, muchacho, que estás obteniendo lo que pagas al hacerme trabajar tan duro, gracias por el cumplido, Gareth respondió Jon con una sonrisa divertida. Pero aún no hemos terminado, después de todo, no terminará hasta que nos ocupemos del pez más grande del estanque. Ah. Es cierto, dijo Gareth, sacudiendo la cabeza antes de levantarse con un gruñido. Aún queda ese bastardo que no se presentó a la pelea, entonces, vámonos, dijo Oberyn mientras recogía su lanza, mientras él y Gareth seguían al joven norteño en su última batalla en la isla. Siempre he querido matar a un rey pirata, entonces, ¿subimos o bajamos? Preguntó Oberyn con curiosidad, mientras se golpeaba el hombro con la lanza. En ese momento estaban dentro de la casta, parados frente a dos escaleras de piedra con paredes a ambos lados que las encerraban, la de la derecha subía mientras que la de la izquierda tenía escalones que conducían hacia abajo. El camino que los tres habían tomado para llegar allí había sido muy fácil, ya que no se habían encontrado con ningún pirata en el camino. Probablemente esto significaba que la limpieza por parte de los jóvenes iba sobre ruedas, aunque por los gritos intermitentes que oían de vez en cuando, parecía que todavía era un proceso en curso. Bueno, nuestro objetivo probablemente esté en algún lugar de los pisos superiores, pero, respondió Jon antes de moverse hacia las escaleras de la izquierda. Antes de ir por él, necesito recoger a un amigo, así que bajemos primero. ¿Recoger a un amigo? Preguntó Oberyn a Gareth con expresión confusa, pero el capitán mercenario se encogió de hombros antes de seguir a su joven cliente. Bajaron 2 tramos de escaleras antes de llegar al primer piso inferior, pero una mirada al pasillo reveló que era una zona completamente muerta. Había manchas de sangre por todo el suelo y piratas muertos yacían aquí y allá frente a cada puerta a lo largo del pasillo, pero la ausencia de cualquier tipo de sonido dejaba muy claro que este piso ya había sido despejado por su equipo avanzado y que no encontrarían a nadie aquí. Este no, dijo Jon apenas deteniéndose mientras bajaba las escaleras una vez más y como esperaban solo unos pocos escalones más abajo, comenzaron a escuchar fuertes gritos y golpes provenientes del suelo, lo que indicaba que probablemente todavía había una pelea allí. Después de una rápida mirada, Gareth decidió tomar la iniciativa ya que era el mejor blindado entre ellos. Y resultó ser una buena precaución, ya que en el momento en que el mercenario estaba en el último escalón, una lanza se abalanzó sobre su rostro como una serpiente desde la esquina, lo que lo hizo retroceder instantáneamente, pero afortunadamente, no se convirtió en una batalla a partir de ahí, ya que cuando la agresora finalmente se reveló, resultó ser de su lado. Oh, ¿son ustedes, gente?, dijo Obara en un tono ligeramente sorprendido mientras bajaba su lanza. Llevaba una armadura de cuero llena de rasguños y cortes, y el color del cuero también se había vuelto marrón turbio por toda la sangre pirata que había derramado. Su cabello corto estaba revuelto y la sangre seca en su rostro indicaba que se había dado un golpe en la nariz. Nadie podría adivinar dentro de 100 años que ella era hija de un príncipe considerando su condición actual. Obara. ¿Cómo estás? Preguntó Jon con un tono demasiado alegre mientras bajaba las escaleras. Bien, respondió la serpiente de arena mientras miraba a Jon con una expresión extraña en su rostro, por hacer esa pregunta dadas las circunstancias. ¿Y cómo va la limpieza? Preguntó Oberyn mientras se acercaba a su hija. Supongo que todo salió bien, respondió Obara mientras se limpiaba un rastro de sangre de la cara. Encontramos algo de resistencia en el piso anterior con piratas emboscando en algunas habitaciones, pero no era nada que unos cuantos mercenarios con armadura completa no pudieran manejar, así que pudimos superarlo con solo algunas heridas leves. ¿Y este? Bueno, también superamos la mayor parte de piso con facilidad, pero al final, nos topamos con un obstáculo, respondió con cierta frustración. De hecho, por eso subí a llamarte, ya que estábamos atrapados aquí y no parece que vaya a haber una solución pronto. ¿Qué problema? Preguntó Gareth con curiosidad.
Su victoria sobre los piratas fue absoluta, habían aniquilado casi por completo al enemigo y a excepción de unos pocos de los piratas más jóvenes, alrededor de 30, que se habían rendido y fueron perdonados por órdenes de Jon, no se suponía que quedara ninguna fuerza significativa de este lado, por lo que estaba confundido acerca de la dificultad que Obara había encontrado. Será mejor que te lo muestre, dijo antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el corredor del castillo. Gareth y Jon miraron a Oberyn confundidos, pero Dormishman simplemente se encogió de hombros y siguió a su hija. Pasaron habitación tras habitación, algunas con las puertas rotas, algunas vacías y otras con algunos piratas muertos en su interior. La mayoría de las habitaciones de este piso parecían haber consistido en una sala de estar con mantas esparcidas en el interior, como si cada pequeña habitación hubiera estado llena de una docena de personas. Fue solo al final del pasillo que finalmente entendieron el problema del que hablaba Obara. Justo frente a ellos estaba la última habitación del corredor y, de pie frente a una amplia puerta, había 10 mercenarios completamente armados que producían los fuertes golpes que habían estado escuchando hasta el momento. Los mercenarios estaban parados frente a la enorme y robusta puerta hecha de madera vieja y resistente que parecía haber sido reforzada con placas de hierro y se turnaban para encontrar formas de atravesar la puerta, pero hasta ahora no parecían tener suerte. Algunos intentaban abrirse paso con su hacha, mientras que otros intentaban usar su martillo, y unos pocos más intentaban abrirse paso a golpes usando un pilar cilíndrico improvisado que hasta ahora habían estado usando como rompedor de puertas. Este es el problema del que hablaba, Obara explicó lo obvio. Es una puerta sólida, joder. Llevamos casi 15 minutos con esto, pero apenas hemos hecho mella en la puerta, oh. Comandante, está aquí. Gareth asintió a los mercenarios, quienes inmediatamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo y le abrieron paso al líder. Quizás en lugar de ir hacia la puerta, será más fácil si rompemos la roca circundante y llegamos a las bisagras por un lado, si tú lo dices, respondió Obara encogiéndose de hombros, pero por los sonidos que escuché desde adentro, parece que hay un grupo bastante grande resistiendo ahí, así que incluso si entramos, necesitaremos a muchos más que solo a la gente que está aquí actualmente, ¿eh? ¿Quedaban tantos piratas con vida? Reflexionó Gareth, pero antes de que pudiera expresar su pregunta, Jon se separó repentinamente del grupo y comenzó a caminar hacia la puerta, confundiendo a todos los que estaban allí. Dime, ¿has intentado hablar con ellos? Preguntó Jon con una sonrisa traviesa. ¿Sabes, pedirles que abrieran la puerta? ¡Ay, no! ¿Por qué no se nos ocurrió? Dijo con sarcasmo, poniendo los ojos en blanco. Podríamos tener mucho tiempo si lo hubiéramos pedido amablemente en lugar de perder tanto tiempo rompiendo todas esas puertas antes de esto, nunca se sabe, después de todo, ser educado nunca le hace daño a nadie, dijo Jon con expresión divertida mientras levantaba la mano para tocar la puerta. Buenas noches. Soy Jon Snow. ¿Podrían abrirme, por favor? Por unos segundos, cada persona se quedó allí con una mirada atónita en sus caras y luego, uno tras otro, todos estallaron en risas. La mayoría de los mercenarios intentaban hacer un esfuerzo simbólico para reprimir la risa ya que Jon era su cliente, pero Obara, Oberyn y Gareth no tenían tal reserva y se reían a carcajadas. PFFT. ¿De verdad crees que los piratas de dentro saben tu nombre? Dijo Obara mientras intentaba contener la risa. Lamento desanimarte, Jon, pero no creo que seas tan famoso todavía, pero el resto de sus palabras se le atascaron en la garganta y abrió los ojos de par en par de forma cómica al oír de repente el inconfundible clic de alguien abriendo la puerta desde el otro lado. Como oí. Atrás. Gritó Obara con urgencia mientras alzaba su lanza. Podría haber una emboscada al otro lado. No te preocupes por eso, respondió Jon sin una pizca de preocupación en su rostro, todo está bien. ¿Qué? ¿Qué estás? Pero ya era demasiado tarde porque la puerta ya se estaba abriendo. Gareth, Oberyn y todos los mercenarios se tensaron simultáneamente mientras levantaban sus armas, listos para una pelea, pero la siguiente escena que vieron frente a ellos los dejó completamente estupefactos. ¿Jon Nieve? Preguntó el hombre, que parecía demasiado bien arreglado para ser un pirata, mientras abría la pesada puerta y salía con cautela. El asesor, supongo, lo saludó Jon con una sonrisa mientras levantaba su mano derecha para estrecharlo, es muy agradable finalmente conocerte cara a cara. El placer es todo mío, respondió el asesor con un dejo de alivio en su rostro mientras salía completamente de la habitación, te ves mucho más joven de lo que imaginaba. ¿No eres el primero que me dice eso? ¿Qué demonios?
El susurro atónito de Obara articuló a la perfección el estado mental de todos los presentes. Simplemente, sígueme la corriente, hija, dijo Oberyn con una sonrisa irónica mientras le daba unas palmaditas compasivas a su hija, simplemente sígueme la corriente. Gareth asintió sabiamente de manera similar después de superar su sorpresa antes de volver a guardar su espada en su vaina e hizo que todos los mercenarios hicieran lo mismo. Ah, cierto. Jon interrumpió bruscamente su conversación en susurros con el consejero y se giró. Oberyn, Gareth, este es el consejero, un hombre de Volantis a quien Ravager secuestró para obligarlo a trabajar para él. Fue fundamental en nuestro plan para desmantelar a esta tripulación pirata. Encantado de conocerte, saludó Gareth mientras Oberyn simplemente asintió con la cabeza. Bien, ahora que nos conocemos, asintió Jon antes de volverse hacia la puerta con el ceño fruncido, ¿entramos? Claro. Es que, dijo el consejero vacilante mientras miraba hacia la puerta tras él. Casi de inmediato, todos los que estaban allí de pie vieron algunos rostros asomando por la puerta con expresión de miedo. Entre ellos estaba un niño pequeño al que Jon conocía como Rosch, el hijo del consejero. No te preocupes. Ninguno de ellos saldrá herido mientras no haya piratas dentro. No, ahí dentro hay sobre todo esclavos y trabajadores normales. Los tenía atrincherados aquí mucho antes de que tu ejército se acercara al castillo, cuando Devastador ni siquiera sabía del ataque, dijo el asesor antes de abrir la puerta y entrar. Con Jon a la cabeza, el resto también entró por la puerta, y lo primero que Jon notó fue el olor a sudor y orina. Por lo que él sabía, no había pasado mucho tiempo desde que estas personas habían sido depositadas aquí, pero de alguna manera el olor allí era tan abrumador que parecía como si estas personas hubieran estado atrapadas aquí durante días. Pero a Jon le bastó una sola mirada a los ojos vacilantes y temerosos de los hombres y mujeres allí presentes para comprender la razón. Escuchar los constantes sonidos de la lucha y los gritos de los hombres que morían afuera, sin saber qué les depararía el futuro, habría destrozado a cualquiera. Así que no era descabellado que algunos murieran de miedo y se orinaran encima. La sala era bastante amplia y había casi 50 personas allí, y estaban divididas aproximadamente en 3 secciones, probablemente por el propio asesor. A su derecha debía a 12 personas, en su mayoría hombres y 2 ancianas que parecían cocineros y lavaderos, y los demás trabajadores de los que hablaba el asesor. En el medio estaban 20 hombres encadenados, algunos tenían miradas desafiantes en sus ojos mientras otros parecían exhaustos con círculos oscuros bajo sus ojos, como si hubieran trabajado día y noche. Estos eran probablemente los esclavos que Ravager iba a vender a los esclavistas durante su viaje a la bahía de los esclavistas. Y finalmente el último grupo, el de la izquierda, fue el que más enganchó a Jon. Todas eran mujeres que apenas llevaban ropa y todas mostraban claros signos de haber sido maltratadas, en repetidas ocasiones. La mayoría de sus ojos estaban muertos como si hubieran renunciado a la vida, sus rostros no mostraban ni miedo ni esperanza, solo una fatiga profunda. Probablemente estas eran las mujeres que los piratas habían secuestrado para su propio placer, y era difícil imaginar toda la tortura que tuvieron que soportar y cuánto tiempo habían estado cautivas. Pero lo que más molestó a Jon fue que escondidos entre las mujeres mayores, había 3 pequeños que parecían apenas mayores de 10 años y por las marcas que tenían, estos monstruos ni siquiera los perdonaban. Él sabía que este mundo era cruel y que no había reglas que limitaran a estos animales, pero ver a niñas que no eran mayores que sus propias hermanas en esas condiciones deplorables simplemente rompió algo dentro de él y lo dejó temblando de ira. Los piratas no tienen moral, muchacho, dijo Gareth en tono grave mientras apretaba el hombro de Jon sacándolo de sus pensamientos. Él levantó la vista y notó que las mujeres se sentían incómodas con su intensa mirada, así que miró hacia otro lado y tomó aire para calmar sus emociones. Saber que la mayoría de esos animales ya estaban muertos o moribundos era un pequeño consuelo para él, pero aún así, hasta que esa basura humana de Capitán Pirata siguiera con vida, Jon no creía que pudiera descansar en paz. Obara. Te dejo a esta gente, dijo Jon, volviéndose hacia la mujer que estaba detrás de él y observando a su alrededor con expresión vigilante. Ninguno de ellos es pirata, así que no tienes que ser brusco con ellos. Cuando el castillo esté completamente despejado, te enviaré un mensaje y podrás sacarlos. El tío Sam ya está de camino con nuestros barcos, así que él se encargará del resto. Entendido, asintió Obara con una expresión seria en su rostro antes de girarse para ordenar a los mercenarios que la ayudaran. Bien, vámonos entonces, dijo Jon antes de darse la vuelta para liderar el camino fuera de la habitación, hacia las escaleras, pero esta vez a su grupo de 3 se le unió un nuevo miembro en forma de asesor.
Los cuatro subieron silenciosamente los 2 tramos de escaleras hasta llegar a la planta baja y en esa planta, se encontraron con el segundo equipo que estaba a cargo de limpiar la parte superior del castillo de infestación. Con Bran a la cabeza, este grupo de mercenarios estaba formado por al menos 20 guerreros, todos ellos con todo tipo de heridas menores y manchas de sangre, pero por la expresión de satisfacción en sus rostros parecía que las cosas también habían ido relativamente bien para ellos, y no tuvieron bajas de su lado. Ya que bajas, supongo que ya te ocupaste de todos los piratas, le preguntó inmediatamente Gareth a su hijo levantando una ceja, ¿o también te topaste con una habitación cerrada que no puedes abrir? No, no hay ninguna habitación cerrada ahí arriba. Ya despejamos todos los pisos, dijo el joven con un dejo de orgullo en su voz. No queda ni un solo pirata vivo ahí arriba, los hemos desarraigado a todos. ¿En serio? Preguntó Oberyn con una ceja levantada. ¿Eso incluye también al capitán de los piratas? Ya sabes, el hombre llamado Devastador, no respondió Bran, rascándose la cabeza con expresión confusa. Nunca encontramos a alguien con las características que Jon había descrito, ¿qué quieres decir? ¿Estás diciendo que no estaba en el castillo? Esa es la cuestión. Interrogamos a bastantes piratas con los que nos topamos en el castillo, y casi todos mencionaron haber visto a su capitán y a 2 de sus lacayos corriendo hacia el castillo y el piso superior, pero por mucho que buscamos, no pudimos encontrarlos, es como si hubieran desaparecido. Bueno, no pueden desaparecer en el aire, dijo Gareth mientras negaba con la cabeza. Este es un castillo pequeño, no una fortaleza roja, y tenemos a nuestras fuerzas rodeándolo por completo, así que tenemos que quedarnos aquí, probablemente solo se estén escondiendo en algún lugar. No estoy tan seguro de que sigan dentro, dijo Oberyn con el ceño fruncido. Después de todo, aunque sea pequeño, estamos hablando de un castillo, que anteriormente fue usado por un príncipe Targaryen, así que, ¿qué quieres decir? Preguntó Gareth con la cabeza ladeada, confundido. ¿Estás diciendo que hay una ruta de escape oculta en algún lugar por la que podrían haber escapado? No es completamente imposible, dijo Oberyn encogiéndose de hombros. ¿Qué opinas? Jon se volvió hacia el consejero. ¿Sabes si existe algún camino así dentro del castillo? Nunca he oído hablar de algo así, pero si existe una ruta secreta, estoy seguro de que estaría dentro de la habitación del capitán o cerca de ella. De lo contrario, no sería conveniente, así que solo tenemos que ir allí y buscarla. Hagámoslo entonces, asintió Jon antes de hacer un gesto al asesor para que avanzara, estoy seguro de que usted conoce mejor el camino. Dejando a Bran y su equipo de mercenarios, los 4 subieron 2 tramos de escaleras antes de pasar a un pasillo lateral que los condujo a una escalera estrecha diferente y solo después de subir 2 pisos más desde allí llegaron al piso correcto. Esta es la habitación, dijo Ravager mientras se acercaban a la habitación al final del pasillo. Jon asintió antes de empujar lentamente la puerta y, sorprendentemente, esta se abrió de inmediato. Alguien olvidó cerrar la puerta detrás de ellos en su prisa, murmuró Jon mientras entraba en la habitación. Oh, parece que a alguien le gustaba vivir en el lujo, resopló Gareth mientras miraba los extravagantes muebles colocados por toda la habitación que habrían lucido más apropiados en la Fortaleza Roja o en la habitación del Señor del Mar de Braavos, que en la habitación de un capitán pirata. Pero a Oberyn y Jon no les impresionó mucho, ya que todo parecía haber sido juntado de todo tipo de lugares, todos estaban hechos con diferentes diseños y colores por lo que nada combinaba, y cuando se sumaban todo chocaba horriblemente y dejaba un mal sabor de boca en el espectador. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Oberyn con una ceja levantada al ver a Gareth arrodillado en el suelo con la cabeza debajo de la cama. Jeje, solo quería estar seguro de que la rata no estuviera escondida ahí abajo, gruñó mientras se levantaba al no ver nada más que polvo y telarañas allí abajo. No creo que ni un pirata sea tan estúpido como para hacer eso, dijo Jon mientras colocaba la mano en la única puerta de la habitación, aparte de la que habían usado para entrar. ¿A dónde lleva esta puerta? ¿Lo sabes? Preguntó mientras se giraba hacia el consejero. Es el tesoro hasta donde recuerdo, respondió el asesor encogiéndose de hombros, aunque nunca he estado allí, cada vez que Devastador lograba obtener un buen botín de sus aventuras, hacía que 2 de sus piratas más confiables trajeran los objetos de valor para colocarlos allí. Entonces esto parece una buena pista, dijo Jon antes de empujar la puerta, pero desafortunadamente esta vez su suerte no lo ayudó y la puerta permaneció firmemente cerrada para él. ¿Deberíamos intentar abrirla?, sugirió Oberyn después de ver que no había otro lugar donde pudiera estar la ruta de escape, excepto la puerta frente a la que estaban parados.
Eso sería inútil, porque, por lo que tengo entendido, esta puerta es incluso más resistente que la del sótano que vimos antes, así que, a menos que encontremos la llave a esta habitación, o que alguien de dentro abra la puerta, tardaríamos demasiado en entrar y, para entonces, Devastador podría haberse ido hace tiempo, si es que de verdad hay una salida secreta como creemos tras la puerta. No queremos eso, ¿verdad? Murmuró Jon mientras sacaba un alfiler delgado de su bolsillo antes de insertarlo en el ojo de la cerradura y luego comenzó a jugar con el mango como si intentara abrirlo a la fuerza. Dame un poco de espacio, ¿quieres? ¿Qué intentas hacer? Preguntó Oberyn en tono confundido. Es un truco para abrir cerraduras que aprendí de un ladrón que conocí en Braavos, dijo mientras giraba la aguja a izquierda y derecha con expresión concentrada, como si fuera un ladrón experto en su arte. Pero lo que los tres espectadores no notaron fue que una diminuta sombra salió repentinamente del bolsillo de Jon y recorrió sus pantalones antes de desaparecer por el pequeño hueco bajo la puerta. Me aseguró que podía abrir cualquier cerradura del mundo con su habilidad. ¿Estás seguro de que no te estafaron? Dijo Oberyn con escepticismo al ver al chico juguetear repetidamente con el pasador de hierro mientras empujaba la puerta como si rezara para que se abriera. No creo que quien te enseñó esta habilidad fuera genuino. ¿Qué? Exclamó Jon exageradamente, sin detenerse. Es absurdo. Después de todo, le pagué casi 20 dragones de oro para que me enseñara sus habilidades ancestrales. Entonces definitivamente te estafaron, dijo Oberyn con un suspiro. Llamemos a algunos de los robustos mercenarios e intentemos romper, pero antes de que el príncipe durmiense pudiera terminar su frase, oyeron un fuerte clic y la puerta del tesoro se abrió de repente, dejando al hombre completamente boquiabierto. Ah, parece que funcionó, dijo Jon simplemente con una expresión casual como si no hubiera esperado nada más. Ven, veamos qué tesoros ha acumulado este rey pirata, dijo mientras empujaba la puerta para abrirla y entraba en la pequeña pero bien iluminada habitación con una pequeña ventana en el lado opuesto. No te preocupes por eso, dijo Gareth encogiéndose de hombros ante la expresión incrédula en los rostros de Oberyn y Advisor antes de seguir a Jon. Bueno, esto es un poco decepcionante, dijo Jon mientras miraba los tesoros apilados dentro de la sala del tesoro. La habitación estaba repleta de todo tipo de botín, desde cajas llenas de joyas femeninas de oro hasta costosos vestidos y túnicas de seda que probablemente fueron robados a los comerciantes e incluso había algunos sacos llenos de especias y azúcar. Si bien era innegable que todo aquí era caro, fue un poco decepcionante para una bóveda de tesoro pirata. ¿Por qué? Preguntó Gareth confundido mientras observaba los objetos de valor con una amplia sonrisa, a diferencia de los demás. ¿No es todo genial? Si logramos venderlos a las personas adecuadas, podríamos obtener al menos 100.000 de oro por todo esto, sin contar el oro que hay en ese cofre, dijo señalando en el centro un cofre abierto lleno de una pequeña montaña de oro. En total, todo esto podría valer casi 150.000 dragones de oro, ¿no es suficiente? No, tiene razón, dijo Oberyn mientras recogía una joya de oro con una expresión indiferente en su rostro. Como autoproclamado rey pirata que gobernó esta parte del mar durante una década, realmente debería tener un poco más que esto. Y lo hace, intervino el asesor con expresión confusa. Aunque no estoy seguro de la cantidad exacta, ya que Devastador nunca permitió que nadie se acercara a su riqueza, estoy seguro de que aquí debe haber mucho más. Bueno, entonces quizás esta no sea la verdadera bóveda del tesoro después de todo, murmuró Jon mientras miraba a su alrededor con los ojos entrecerrados. Unos minutos de inspección después, Jon se dirigió bruscamente hacia la esquina y se arrodilló antes de comenzar a mover su mano sobre el trozo de alfombra de color rojo que cubría el suelo al lado de la pared y unos segundos después su mano tocó de repente un mango oculto. ¡Ajá! Lo encontré. Los ojos de Jon se iluminaron de inmediato y gritó. Gareth. Ven a ayudarme con esto. Gareth asintió distraídamente mientras se paraba a su lado. Tiraré ese lado para mí, ¿quieres? Claro. Gareth asintió antes de tocar la esquina de la alfombra y, a la señal de Jon, ambos tiraron a la vez. Con un poco de resistencia, la alfombra se desprendió bruscamente. En cuanto los cuatro vieron lo que se escondía debajo, abrieron los ojos de par en par, sorprendidos. Oh, allí, en la misma esquina de la habitación, había una losa de forma cuadrada con asas en la parte superior. Con solo un asentimiento, Gareth levantó la losa y lo que apareció frente a ellos fue un agujero profundo con una escalera contra la pared que conducía hacia la oscuridad. Parece que finalmente encontramos su escondite.